Rafa. Perfecto. Pues, bueno, hola a todas las personas que nos estéis viendo. Creo que ya estamos online. Rafa se está conectando. Buenas. ¿Qué tal está, Rafa? Estamos ya en directo, ¿eh? Lo digo Ah, muy bien, muy bien. que lo Pues nada, sepas, que lo más que recién sepas. aparecido. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estáis? Al doctor Soriano, lo digo por si nos está viendo personas que son seguidoras del doctor Soriano, que nadie se piense que es que le hemos dado de lado o algo. Esto es una reunión informal que se me ha ocurrido a mí hace como media hora y así, muy a mi estilo, de venga, va, a ver quién se anima. Y los dos podíais. El doctor Soriano me ha dicho que en un principio está con jaleo, que está con un poco de lío, pero yo le he pasado las claves igualmente por si luego le apetece sumarse, que ya le he dicho que es más que bienvenido. O sea que, oye, espera un segundo que cierro esto de aquí. Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero, que Rafa me parece que te has rapado, ¿no? ¿O has hecho algo en el pelo? No, he cambiado las gafas, he cambiado las gafas. Ah, vale, hostia, ya se veía que habéis... Sí, porque yo tenía unas gafas de pasta y mis gafas de pasta con las mascarillas, como están poco sujetas, se me caen todas. Y entonces tenía estas otras también que hice la última vez y bueno, pues así las tengo. Bueno, Ah, nada, pero bien. están bien también, Un ¿no? cambio de look, Ostras, un cambio de look. no, Ahora, está ahora guay, lo que se muy bien. necesita es un limpiaparabrisas de gafas, porque Sí. cuando va uno por ahí tienes Con esa el vaho. con el vaho de que no ves nada. Es bastante bueno porque yo he ido hoy a ver exposiciones con las gafas y no he visto nada, con lo cual me parecía todo bueno. O sea, es todo de maravilla. Todo tiene un poco de niebla, ¿no? Una cosa demencial. Pero Sí, bueno. sí, sí. Oye, Oye, me alegra eh, mucho encontrarme otra vez con vosotros, que hemos tenido últimamente dificultades para coordinar encuentros, ¿no? Para coordinar horas y Mm, de vernos. hmm, Bueno, hacerlo así en plan también informal. Le estaba diciendo antes a Rayitos que me gusta este formato también que él ha hecho ahora de buscar gente que se suma y que se suma y que se van sumando ahí. Esas conversaciones un poquito a lo que salga, porque a veces también mhm. puede haber dado la impresión cuando hacíamos en Encuentros Cuatro Magníficos que íbamos muy a piñón fijo, ¿no? Como a palo así, como que teníamos una necesidad de decir algo. Y a veces también, oye, tenemos una relación de amistad online y está bien que Ujú, hablemos de lo que nos dé un poco el punto, ¿no? ujú. claro, claro, a mí es que eso Sí, me sí, encanta también, ¿eh? La sensación está de estar como en un salón donde de sí, repente sí. todo el mundo puede participar y yo qué sé, pues eso. Que el doctor se anima, pues que se anime. Si hay alguien que nos vea, que igual le apetezca, pues que lo Ujú. diga y bueno, ya veremos. Ya veremos. No sé, depende cómo esté el ambiente. Nosotros hemos acabado hoy el curso, que es una cosa bien, ha sido duro, la verdad, porque después de 3 meses y pico dando clase con mascarilla, Fernando lo sabe perfectamente, y se hace a veces complicado, ¿eh? Sobre todo si tienes, o sea, hay días en los cuales tienes bastantes horas de clase y es difícil, ¿eh? Es difícil porque es que te quedas sin voz, te cuesta un poco respirar. Poco complicado, pero ha salido adelante, ¿eh? Y además muy bien. Y aquí, vamos, donde yo estoy, prácticamente no ha habido nada. Alguna cosa puntual puede haber habido, pero vamos, nada, nada, muy bien, muy bien. Yo estoy Mm, muy contento, vamos. Sí, yo he tenido que dar clase, a mí no me tocaba dar clase este cuatrimestre, yo desde hace muchos años conseguí una situación bastante buena en la universidad en la que doy clase 4 meses y el resto del tiempo estoy escribiendo, viajando, investigando y tal. Entonces, eh, hace años busco dar clases solo en el cuatrimestre de febrero a junio, el de invierno-primavera, pero una compañera se sintió, o sea, se dio cuenta de que no podía dar clase con mascarilla, es decir, no lo podía, se asfixiaba, se sentía fatal y porque es muy duro, como cuentas, y entonces se ha conseguido la baja médica y bueno, nada más empezar. Entonces me propuse para sustituirla y he estado dando clases de sustitución todo el cuatrimestre hasta ayer. Y la verdad es que al principio, joder, me frustraba porque me cambiaba totalmente los planes, me rompía toda la dinámica que tenía montada de viajes, exposiciones, escritura, todo lo que tenía planificado. Luego ha sido una bendición. La verdad es que poder volver a la presencia física es un lujo. El otro día lo comenté cuando hice el debate con Villarán, insistía mucho en la importancia de la presencia real, que alguna gente decía, esto es demencial, este tío defiende la presencia real o la presencia física y está mucho tiempo en la red. Pero después de haber experimentado el primer cuatrimestre del año, el que hicimos del confinamiento desde casa, que fue horroroso, que fue una experiencia muy dura,
estar hablando al ordenador sin saber si había feedback, quién estaba al otro lado, qué sucedía. O sea, el fin del curso pasado fue un espanto. O sea, fue una de las experiencias peores académicamente que yo he tenido nunca. Cuando volví a dar clase, te lo juro, he ido cada mañana a las 7 de la mañana a clase con un espíritu combativo, con unas ganas de dar la clase, con una necesidad de encontrarme con la gente. Y como tú dices, hay muchos lugares donde han hecho todo online. Yo creo que se han equivocado. Es decir, hay una cosa que es cierta. El nivel de contagio en los colegios, en los institutos, en la universidad, ha sido ínfimo. Muy poco. El nivel de contagio, se está viendo claramente, viene del gilipolleo y del tonteo y del aborregamiento consumista. O sea, es que está siendo, o sea, estamos dando una lección social de cómo se contagia a la gente. La gente se contagia porque se dice que se quiere salvar la Navidad, pero no se quiere salvar Navidad, se quiere salvar un modelo de consumo que es una demencia. O sea, cuando tú vas, yo he tenido que ir hoy por el centro de la ciudad y me encontré con Antón Patiño, Menchu Lamas y otros, y me decían, venimos sorteando, buscando calles para no pasar por el centro. Y es que tú lo ves, Entonces, sin embargo, la actitud nuestra, yo te digo, yo me he sentido de un feliz dando clase, increíble. O sea, de hecho estoy contento porque vuelvo a dar clase de nuevo después de vacaciones. Para mí hacer ahora cosas presenciales, joder, es como lo que más me apetece. O sea, poder quedar con la gente. Fíjate, nosotros siempre lo digo, nosotros 4, ahora estamos solo nosotros 3, no hemos estado nunca físicamente juntos en ningún momento. O sea, llevamos ya un año conociéndonos, pero no hemos tenido la ocasión de estar sentados al lado con una cerveza, con un café, con una comida, con una mesa que nos una, con un tocarnos el brazo, con un darnos un abrazo. Y yo creo que eso es una cosa que por lo menos yo lo siento como una necesidad. Es decir, me apetecería muchísimo. Pues hoy me hablaba Rayitos, que has ido a un paseo. Pues me encantaría salir junto con el Paul Monseni allí a dar un paseo, a sacar al perro, a pegar a dar vueltas en torno a los árboles, a hacer cualquier cosa. Es decir, esas cosas creo que se han vuelto... Es lo que ojalá la nueva normalidad sea, valorar esas pequeñas cosas que tienen que ver con la cercanía de la gente. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo también que, o sea, el ir a clase, por ejemplo, todos los días, al final se convierte en una motivación, porque aquí en octubre, por ejemplo, en Salamanca tuvimos una situación bastante mala. Yo creo que quizás por la llegada de universitarios o de gente que venía de fuera, y entonces la situación se descontroló un poco. Pero esa motivación de ir cada día, o sea, que tienes que ir a la relación social, como dice Fernando, es que es importantísimo, ¿vale? Es importantísimo. Aunque a mí me toquen este año chicos más pequeños, de 15 años, que dan más voces y tal, pero bueno, quiero decir, o sea, es la motivación diaria, porque a lo mejor luego después terminas tus clases, vienes a casa y ya la situación es más complicada, sabes que, como dice Fernando, la relación, si tienes fuera algo, pues no puedes hacer. Aquí han estado los bares cerrados durante 2 meses en la ciudad, pues un poco también en previsión de los estudiantes. Bueno, no os hablo de bares de copas ni nada, que eso ya absolutamente cerrado, vamos, no sé, estarán arruinados por completo, digo yo. Pero la idea de tener que ir cada día a clase y la motivación de ir cada día a clase yo creo que es muy importante, y eso psicológicamente influye también, porque tienes relación social al final con alguien. Una pregunta, una cosa que me viene a la cabeza es, ¿notáis mucha diferencia respecto, o sea, cuando estáis dando clases, respecto a la época en la que vosotros estabais estudiando? O sea, el alumnado, ¿qué diferencias veis? Porque pido la palabra. Será un tema, ¿no? Ahí también. Mira, en el colegio, yo estudié en un colegio privado, ¿vale? Mis padres lo quisieron así, estudié en un colegio religioso y era un colegio privado. Ahora me parece que es concertado, pero entonces era privado. Y entonces no nos hacían ni puñetero caso. No nos hacían ni puñetero caso, ¿vale? Yo estoy en un colegio concertado ahora mismo. No os podéis imaginar, o sea, el trato que se le da al alumno en este momento. Es decir, sabemos cada detalle de cada uno de los alumnos y cómo puede responder, qué cosas le influyen, qué no influye, qué situación tiene, si es buena, mala, regular. O sea, se le hace un seguimiento total y se lucha por él para que el chico o la chica salgan adelante como puedan. Yo eso no lo viví, de verdad. Y bueno, o sea, yo viví en un colegio, de verdad, o sea, mi colegio era un nivel de exigencia tremendo, brutal, que no nos sirvió para nada. O sea, fue una educación que yo creo que salimos ateos todos de allí, o medio ateos, vamos, del colegio. Pero no solo por eso, o sea, porque era un nivel tan competitivo que no tenía una razón de ser.
Y yo, pues ahora, por ejemplo, que estoy en un colegio, lo veo como mucho más natural y ya os digo, se hace un seguimiento tremendo de cada alumno. Conocemos su vida, milagros, obra y qué es lo que puede dar de sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué ha pasado este año? Tenemos chicos, por ejemplo, que están ahora en cuarto de la ESO, tienen 16 años, por ejemplo. Estos chicos, tengo algunos que el año pasado estaban muy mal y suspendían muchas asignaturas y parece que, bueno, pues han madurado, están en una clase que están mejor integrados, parece que funcionan mejor y resulta que bueno, pues sacan adelante todas las asignaturas. Y eso es un orgullo para todos, que esos chavales, porque al final el profesor también es importante en la labor que tú haces. Es decir, si tú tienes una clase de 24 y suspendes a 20, el problema es tuyo, no es de tus alumnos. Eso está claro. Pero si tienes todos aprobados, por ejemplo, en este curso de cuarto, todos aprobaron mi asignatura, con lo cual, pues es que han trabajado, ¿vale? O sea, no hay más. O sea que, bueno, no sé, yo eso, vamos, eso es un cambio que veo, una cosa tremenda. O sea, es que ahora los llevas de la mano, ¿eh? A cada uno, lo cual exige también, porque luego dirán, y ahora nos cuento, si quiere Fernando ahora nos dice, porque Fernando tiene experiencia universitaria también, más que otra cosa, pero bueno, yo es que es la primera vez que estoy en un colegio. Entonces, porque venía también de enseñar a chicos mayores. O sea, no es, o sea, los llevas de la mano, ¿vale? Yo creo que de tal manera que ellos se sienten perfectamente identificados con su profesor. Están 100% identificados con los profes. O sea, porque saben que estás ahí para poder ayudarles y que estás para, bueno, enseñarles. Por supuesto que tienen que tener unos conocimientos básicos, pero es así. Yo es lo que veo, hay una grandísima diferencia de antes a ahora, por lo menos cuando yo estudié, que es hace ya 30 años, claro, eso también es verdad. Ha cambiado todo mucho. Ha cambiado todo. Yo, por ejemplo, yo fui al colegio, yo soy de pueblo y de Plasencia, y nosotros entrábamos a clase, bueno, no a clase, antes de entrar nos ponían a hacer filas militares en el patio, lloviera, nevara o hiciera calor, y nos hacían cubrirnos, eso de a cubrirse, pan con la mano, para adelante, para atrás. Cantábamos el Cara del Sol, luego cantábamos el himno del colegio y subíamos para clase. En clase lo primero que hacían era pegarnos. Eso lo he contado muchas veces. Pero además es que a mí me pidieron hace poco que yo hiciera una conferencia de la fundación. Resulta que el colegio, yo no sabía, el colegio se fundó cuando yo empecé a ir. O sea, ese colegio se fundó cuando yo soy la primera promoción del colegio y me pidieron que diera una conferencia este año, justo antes del COVID, antes del confinamiento. Una de las últimas conferencias fue que me pedían que homenajeara la historia del colegio como un alumno destacado, tararí, tarará, tarará. Entonces fui y conté la historia del colegio. La historia del colegio era que todos los días nos pegaban, todos. O sea, pero no es una fantasía. Nos pegaban a todos y todos los días. Pero yo no recuerdo otra cosa, era una maravilla, porque nos pegaban en todas las formas posibles. La forma principal era nada más entrar, antes de que pasara nada ya nos pegaban, por si acaso, por si las moscas. Nos pegaban a mano abierta y nos pegaban una remesa de bofetadas para entrar en calor. Yo lo recuerdo como una cosa más normal. Luego nos sentábamos y sentados más normal. nos tiraban el borrador de madera, pero con una furia acojonante. El borrador de madera ese, que a veces se agachaba uno y le pegaban a otro, no importaba porque pegaban a alguno. Luego tizas tiraban con una precisión, aquella gente era de alto tiro de precisión, tiraban tizas que te daban en el ojo, una cosa acojonante. Un tal don Teodosio tenía una mesa con una barra perforada donde tenía todo un catálogo de varas, que eso sería una pieza para un museo de arte contemporáneo, de varas de distintos calibres, y tenía de todo tipo, flexibles, duras, rígidas, semirrígidas, forradas de plástico, no sé qué. Tenía allí mucha vara de olivo, que pelaban varas de olivo que eran muy flexibles y muy cabronas, con las que nos daban bastante lo que llaman zurriagazos, y luego había muchos palos de escoba recortados a distintos tamaños, los cuales rompían en la cabeza de la gente. Yo tengo la cabeza así, a mí me han roto palos de escoba en la cabeza en clase a punta pala. Entonces, cada poco se sacaban plac. Nos ordenaban por listos, o sea, por quién era más listo. Entonces era toda una batalla para estar el primero. Yo estuve prácticamente, lo tengo que decir así, porque yo siempre he rato en la biblioteca, he estado casi siempre ahí en esa primera mesa, en esa primera silla. Pero en esa primera silla también te caían muchas hostias que no eran para ti, porque lanzaban un proyectil y no llegaba a su destino y me pegaban a mí, con lo cual yo recibía palos que eran para otros. Pero a veces me pegaban a mí para ejemplificar que si cobraba el primero, cobraría el último.
Y en una ocasión hice una trastada, una chorrada, no recuerdo cuál, y me mandaron a la última fila y me gustó ser el último y me di cuenta que ser el último de la clase era un privilegio porque allí había buen rollo, había mejor ambiente en la última fila que en la primera. Además, desde allí veías a todo el mundo la coronilla, te podías cachondear de ellos, pero enseguida volvieron a hacer divisiones y pruebas y volví a volverme el primero. Yo siempre intentaba volver a ser el último y se dieron cuenta que no, que yo tenía que ser el primero. Entonces, bueno, y luego, por ejemplo, recuerdo que pegaban patadas en el culo, te llevaban al rincón con orejas de burro, te ponían libros en las manos en crudo. Eso ha sido mi escuela. Yo no aprendí nada, pero tuve la pura casualidad de que apareció un señor analfabeto que como había enfermado a un profesor, le pusieron de profesor nuestro. Ese era un sargento chusquero que había estado toda la vida en el ejército y le llevaron de profesor para cubrir la ausencia de un maestro de escuela franquista. El tío, como no sabía leer ni escribir, se dedicaba a hablar en clase. Era un orador tremendo. Yo le debo todo a ese hombre. Ese hombre llegó y como nos dijo, yo no sé escribir ni dividir ni leer, yo no sé hacer nada, no puedo enseñar nada, pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hablamos en clase? Entonces dijo, vamos a hablar. Yo me quedé cao porque es que me encantó siempre hablar. Entonces aquel hombre, que cada uno cuente lo que quiera. Entonces hablábamos de lo que nos salía, pero lo que salía las pelotas, una cosa tremenda. Entonces, y él decía que era lo que más le gustaba. ¿Alguien ha viajado a algún sitio? La época que no se iba a ningún sitio, no ibas de vacaciones. Yo no fui nunca de vacaciones. Yo no fui nunca de vacaciones, quiero decir, nunca. Porque no tenía mis padres dinero, con lo cual nunca fui de vacaciones de pequeño. Iba al pueblo de mis padres, tal cual. Pero bueno, en Extremadura todo. Entonces decías, yo he ido a Cáceres y te decía, cuenta cómo fue el viaje. Yo fui en coche, no sé qué. Cuéntanos qué es Cáceres. Pues, ¿qué hay en Cáceres? Y entonces contaba uno que había un castillo. Y tú decías, es un castillo medieval. Oye, a mí cuando me cuentan la pedagogía del maestro ignorante de Rancière, yo la he vivido, que se llama gente horizontalmente educándose entre sí. Y entonces uno sabía algo, como mi padre era viajante, yo empecé a viajar, yo fui a Madrid, yo fui el primero de mi pueblo que fue a Madrid. Entonces conté que era Madrid, yo dije, es una ciudad muy grande, tarda uno mucho en entrar, hay un zoo, no sé qué. Cuando fui al Prado, conté lo que era el Museo del Prado, la gente alucinó en colores porque no había ido nunca a un museo, entonces yo lo conté. Yo fui el primero que fue a mi pueblo a un museo y por eso tal vez he seguido yendo a museos. Contabas que habías ido a ver un libro, a una biblioteca, porque nadie había ido a una biblioteca, que habías abierto una enciclopedia, la Espasa Calpe. Entonces aprendimos así. Porque el otro que hacíamos en clase era plastilina por un tubo. O sea, hacíamos culebras de plastilina, todo el día haciendo así, crac, 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 amasando culebritas de plastilina. Y mucha marquetería, mucha sierra de pelo. A mí se me daba muy mal la marquetería. Era el peor, sí, sí, sí. Mucho dibujo, encajando dibujo. Mucha física recreativa, por ejemplo, hacíamos estufas con resistencias, tal. Todo, o sea, yo no estudié nada en el colegio. Luego en el bachillerato, fue un bachillerato muy bueno, todo público. Yo lo estudié todo en lo público, tanto la enseñanza, todas, y sigo por eso siendo profesor de lo público. Bueno, como siempre digo, mi posición política me impide ser profesor de otra cosa que de lo público, pero en el instituto sí tuve un instituto alucinante de profesores buenísimos que por casualidad estaban allí. Aprendí muchísimo. Tuve un profesor de filosofía que me marcó para hacer lo que luego hice. Y luego en la universidad tuve profesores brutales. Yo tuve profesores en la universidad de un nivel absolutamente tremendo. Yo tenía es que yo tenía de profesores eruditos, o sea, gente que sabía una animalada, que era yo he tenido el privilegio de conocer a muchas figuras de la cultura, es decir, y ha cambiado algo mucho, y es que antes había muchos encuentros antes de que apareciera la red, con figuras muy potentes de la cultura que se movían poco, pero que aparecían y de repente los encontrabas. Quiero decir, figuras como Octavio Paz, Valente, María Zambrano, Tony Tapies, es decir, que te los encontrabas y a lo mejor te tirabas un día, una semana, mucho tiempo con ellos, ¿no? Y luego el cambio que he visto, como tú dices, yo he estado toda mi vida, llevo toda la vida, 30 y tantos años, solo dando clase en universidad, lo cual me da una perspectiva un poco rara, aunque mi mujer es profesora de instituto y tengo esa vecindad de que ella lleva los mismos años que yo en primera fila, por siempre lo digo, el mérito de la enseñanza lo tiene la gente que está en las básicas, en las bases, ¿no? El mérito, lo nuestro es lujo puro y duro, es decir, no es que cobremos mucho, pero yo hablo de lo que quiero. Es decir, yo voy a clase y yo doy una clase sobre Foucault, entonces me lo paso bomba, pero ir a clase a enseñarles cosas, a que no se maten, porque en clase solamente se les puede enseñar a que no se maten, a que no se peguen, es lo único que puede enseñar a alguien de la enseñanza básica, es diferente. Pero yo, por ejemplo, he visto un cambio muy grande. Hoy en día, el cambio más impresionante y el que lo determina todo es que es muy difícil convencer al alumno para que lea. Eso ha cambiado todo. Es decir, hoy en día ya no si son más listos, más torpes, más brillantes. Esta frase tan absurda de que es la generación más preparada de la historia, eso es mentira.
con perdón, es decir, es mentira, porque, o sea, no se puede ser tan adulador y de captación de benevolencia chorra. No es la generación más brillante en ningún sentido. Además, creo que ni siquiera se puede decir cuál ha sido la más brillante. Esta no lo es. Esta no lo es porque, entre otras cosas, bueno, no tiene unas circunstancias para ser la más brillante, así de sencillo, es decir, no tiene un referente político importante al que oponerse, como fue la tardofranquista, no tiene una batalla política que dar tan aparente como la de la transición, no tiene un modelo intelectual que derrocar, porque salvo unas cosas muy difusas, el neoliberalismo, el capitalismo, ha atravesado, la generación de él ha atravesado 3 crisis jodidísimas, ¿no? La del después del 2001, la del después del 2008, la crisis financiera, la actual de la pandemia, con lo cual está precarizada, pero también está mentalmente muy debilitada. Yo creo que también perjudica mucho esta psicologización y medicalización del alumno desde la infancia. Esto que contabas tú, Rafael, yo lo veo como un problema más que como algo que sea interesante subrayar lo favorable. Es decir, hoy en día se hacen unos patrones y unos reseteos y unas formalizaciones psicomedicamentales de la gente desde pequeñita. A mí cada vez que me mandan a la universidad los estadios y los análisis clínico-médicos psiquiátricos de los alumnos, te lo juro, se me viene el mundo encima. Creo que muchas de las cosas que se hacen ahí no son sintomatológicas, son semejantes a la fabricación de la histeria que hizo Charcot. Es decir, eso no es bueno. Es decir, esta cosa de que al alumno, y ese tutelar al alumno. Yo cuando escucho a veces tutorías online de mi mujer, de los alumnos, de los profesores evaluando, no sé si estás en una corrala del siglo XVI, porque se está hablando, sí, este niño tal, es que tiene un problema en su casa, es que su mamá no lo cuida, es que está enamorado, es que el cuatrimestre pasado le dolía un pie. Joder, macho, no estamos creando a sujetos ni estamos permitiendo que aparezca una libertad de pensamiento, estamos parametrizando y estamos creando nichos psicodepresivos que son de puta pena. Es decir, yo creo que yo estoy contra esa ppsicologización de la enseñanza, me parece que por ahí no vamos a ningún lado. Me parece que dar más libertad y sobre todo no entrar a una vigilancia, porque es parte de la vigilancia computacional. O sea, es que se entra a analizar, no, este niño tal, este niño cual, y luego existe San COVID, porque luego existe San COVID. Aprueba mogollón de peña por COVID. Y luego porque se lleva una cosa que es la normativa, que es que no se puede suspender. Es decir, si tú suspendes, tú has dicho antes, es un problema del profesor. No, perdón, hay que suspender cojones porque es que el problema es de que no se ha estudiado nada ni se han clavado los codos. Bueno, hoy claro, sí, no, eso está claro. Entonces yo, por ejemplo, en la universidad, claro, no soy nada nostálgico, lo digo de verdad, aunque siempre al final parece que lo soy y a lo mejor hasta lo soy. Pero yo fui a la universidad con libros. Yo fui a la universidad con libros. Y los compañeros míos iban a la universidad con libros. Pero no con libros. Es que la gente llevaba maletas de libros y mochilas de libros. La llevaban los libros en la clase. Y veías al alumno parapetado tras montoncitos de libros que los estaba leyendo para discutir al profesor. Hoy, ¿qué es lo que quiere el alumno? Y lamento decirlo, quiere que cumplas la guía docente. Y el alumno de hoy es más burócrata que la madre que lo parió. Perdón por la expresión. Hoy en día la burocracia nos ha penetrado a un nivel tan profundo. Sí. A mí los alumnos me reclaman cosas burocráticas. Cuando yo era que si hoy no toca tal tema, que hoy tendríamos que dar tal tema, no sé qué tal tema, que la hora tal, que se cumplió tal, que es que hoy teníamos tal. Ala, hombre, por favor. Sí, lo que hay que hacer es que hay cuestiones, cuando son estas carreras las nuestras, las vocacionales, filosofía, historia del arte, políticas, bellas artes, el único tema es la emoción del tema que estás desarrollando. Yo cuando me dicen el programa, ¿cuál es el programa del año? No hay ningún programa. El programa es que iremos hablando de lo que nos interese. Punto pelota. O sea, entonces a mí me riñen siempre, es que no hay programa. Digo, ¿qué programa va a haber? Pues si lo que voy a hablar es de las cosas que vayan surgiendo, de los libros que esté leyendo, de los últimos asuntos que me parezcan cruciales. Tú imagínate, ¿de qué podías hablar este año? Pues de los efectos del COVID en el arte y en la cultura. Imagínate que traes un programa ortopédico del 2019, eso no te sirve para nada, porque ha cambiado el mundo, por tanto no puedes hacer. Entonces yo creo que ha cambiado. El problema principal es muy burócrata, muy poco lector. También no se enteran de cómo conseguir información en la red, es alucinante. O sea, te preguntan cómo buscar cosas en la red. O sea, son hipercomputacionales, hiperconectados. Pero ¿qué coño conexión tienen que te preguntan cómo conseguir bibliografía? Entonces a veces, y como desde pequeños les cuelgan las cosas, les ayudan, les llevan con el babero, les llevan la comida masticada, el profe te dice, ¿tú no me darás el PDF de tal libro? Y digo, alma de cántaro, que el PDF está en la red. O sea, o voy yo a tu casa y te leo las cosas. Yo no creo nada en el acompañamiento, las muletas, el sostener demasiado al otro. Creo que le resta autonomía. En ese sentido, yo no me he sentado nunca a hacer los deberes con mis hijos. Me parece un error garrafal.
Y creo que a veces el profesor acompaña en exceso para nada, para no dejar ese margen de, oye, fabrica tú tu cartografía, tira tú por tu camino, toma, sé un poco anárquico, es decir, a mí siempre me dicen, es que las clases son anárquicas. Bueno, ¿qué van a ser sino anárquicas? Es decir, es que creo que darle a una persona un margen de libertad amplio para que elija lo que le interesa, es fundamental. Pero vamos, yo creo que el cambio básico, y luego, bueno, evidentemente el gran cambio que ha habido es el esclavismo, ¿no? El esclavismo, vivimos en la época del neoesclavismo académico, todos los profesores, el 82% de los profesores de la universidad son profesores esclavos, viven esclavizados, cobran un salario de esclavos y Sí, tienen sí, mi mujer, por ejemplo. un trabajo de esclavos. Es decir, hoy en día es muy duro, pero lo que llama David Graeber, que falleció durante el COVID, Sid Jobs, trabajos de mierda, esa es la realidad de hoy. Pero es que esa realidad de hoy es la realidad de los que educan a la sociedad de hoy. Es decir, que un profesor cobre en la universidad un sueldo, un profesor de universidad, de 420 euros, que es lo que cobran, o 620. Mi mujer es doctora, o pues cobra algo más por ser doctora, me parece, por esa razón, ¿no? Sí. Claro, pero pero es que tú dices, joder, lo contaba hoy, hace un tiempo me encontré con un compañero mío de promoción que es militar, que ha llegado al nivel máximo de militar. Yo estoy en el nivel máximo académico, pues claro, por mi trayectoria, etcétera. Y él cobra como militar, pues 7 veces más de sueldo que yo. Pero yo no hablo del sueldo, es de la función social que tienes. Coño, entonces al final sí creo, y esa situación de toda la universidad sostenida por una cantidad de gente joven y de distintas edades, esclavizada, obligada a esta psicologización, esta psicopatologización del alumno, hacemos como un pan con dos tortas. Los esclavos que están súper depres, que es lo que están dando clase, pues no pueden vivir, es que no pueden alquilar la casa. Y el alumno al que todos, desde el profesor, al padre, al médico, al terapeuta, al psicólogo, dicen que es alguien que tiene déficit de atención, como esto que llaman déficit de atención por hiperactividad, perdón, eso se llama curiosidad. Eso se ha llamado toda la vida curiosidad. El niño curioso y el niño inquieto es un niño curioso, no tiene TAT, ni tiene TET, ni tiene TUT. Por lo tanto, hoy creo que hemos creado nichos de psicopatología que en realidad están perjudicando a la educación. Con todo y con eso, yo creo que en la pandemia los educadores, los profesores, han sido otra fuerza de choque que ha reaccionado con integridad moral. Yo creo que no nos aplaudirán nunca porque nos consideran a los profesores unos cafres y unos buscavidas y unos miserables. Pero yo creo que los profesores estamos al nivel de las cajeras, no seguramente de los sanitarios, pero que los profesores han estado ya aguantando el tipo y este cuatrimestre ha sido una lección de coraje de la gente que ha ido a clase, de la gente que ha mantenido ahí el tirón. Dar clase, como decías tú, con mascarilla, con pantalla, con distancias de seguridad, eso ha sido la de San Dios. Y por lo menos lo hemos hecho, o sea que yo creo que... Vamos, yo ya digo, yo creo que en el momento actual es muy difícil hacer que la gente vuelva a leer, es muy difícil hacer que vuelva a tener un pensamiento crítico, eso no va a volver fácil. Y sobre todo, y bueno, y además también es muy diferente, por ejemplo, lo que era la universidad de los años de la transición y tardofranquista a lo que es la actual. Es que en aquel momento la universidad era un campo de batalla político en el que se discutían temas políticos porque había una urgencia en determinar qué sería la sociedad. Hoy ese debate no está. Hoy en día el debate es, sobre todo sigue la misma estructura que a mí nunca me ha gustado, que es alumnos que quieren librarse de la asignatura y aprobar, aunque sea con un 5, y otros alumnos que son apasionados y te acompañarían y acompañarán a la asignatura hasta el fin del mundo, porque estén dispuestos a hacer lo que fuera porque les energiza, les vigoriza y les entusiasma el tema. Pero esta división de los que les interesa y los que quieren pasar solamente la asignatura, se ha ido reduciendo el número de los interesados y de los entusiastas y ha ido aumentando una especie de masa amorfa muy sobre todo desencantada. Pero hay gente, te lo juro, que a mí me sorprende que tiene 18 años, va a la universidad y está el primer día ya de universidad desencantada. O sea, puedes estar desencantado cuando llevas 2 años, 3, tal, o al final de la carrera. Pero que el día que llegas ya vayas con esa cara que llegan algunos de casa, ahora no se les ve porque con la mascarilla no se les ve. Pero es que yo no sé muchas veces que digo, joder, esta gente viene aburrida de casa. O sea, es que luego dicen, el profesor me aburre, no digo, perdón. Tú no te lo puedo decir porque eso queda mal socialmente, no queda mal como acto, pero a veces entran a decir desde arriba, oye, perdona, ¿sabéis una cosa? Conseguís aburrirme a mí, es decir, a alguien que no se aburre nunca. Y esto pasa. La verdad es que hay una cosa que me pasa mucho y que me choca mucho también. Es, por ejemplo, mi hijo, el pequeño que tiene 10 años, y veo que todos los que están en su clase, a nivel de lectura, realmente tienen bastantes dificultades.
Y es cierto que el año pasado prácticamente pasaron de curso, bueno, sin el prácticamente, creo que pasaron de curso a todo el mundo cuando hubo toda esta historia antes del verano. Y es como que realmente, o sea, yo creo que va a haber toda una generación que va a arrastrar toda, o sea, ese año, yo creo que de alguna manera u otra eso lo van a ir arrastrando año tras año, ¿no? O sea, que Hombre, va a tener que bajar sí. el nivel, supongo Yo que... creo que el problema es lo que dice Fernando, es decir, que ya no hay relación con los libros, es decir, no tienen relación con los libros, no saben lo que son los libros. Por ejemplo, los chavales nuestros de un poco mayores que tu hijo, todos tienen un ordenador en clase ya, funcionan todos con un ordenador, las clases se hacen por el ordenador, nosotros proyectamos en la pantalla directamente con un portátil que tenemos, o sea que tenemos un ordenador para proyectar y todo. Y entonces todo es tan visual que prácticamente no leen, porque es todo visual, es decir, las cosas que ellos tienen que aprender, en este caso, que tienen 11 o 12 años, son solamente visuales, que está muy bien para ellos, yo creo, porque al final les entra por los ojos las diferentes cosas, pero sí, no leen, no leen. Mira, yo hice una cosa que me pareció una cosa curiosa, y es que, por ejemplo, a los de segundo y a los de cuarto hicimos una especie de trivial y les llevé libros míos, ¿vale? Que tenía aquí en casa. Y entonces, oye, los chavales con una pasión tremenda por ver quién, bueno, pegaban saltos de alegría cuando les tocó a uno el libro de los que habían ganado el trivial. Fue una cosa tremenda. Digo, bueno, te lo tienes que leer. Digo, no sé, bueno, lo mismo alguno es muy pesado para eso. Yo quiero decir una cosa, porque ha dicho Fernando, y a mí en el colegio hay un profesor que me marcó también, y fue mi profesor de filosofía. Yo después estudié historia del arte, como bien sabéis, pero a mí mi profesor de filosofía en el colegio Maristas, donde yo estudié, a mí me marcó profundamente, me dio en tercero BUPI en COU y fue una cosa tremenda. Yo siempre he tenido muchísimo interés por la filosofía y es gracias a este profesor, porque de verdad, o sea, él llegaba a clase, no tenía libros, no tenía apuntes tampoco, nada. Venga, y empezamos con la historia y la lógica y Aristóteles y vamos con otro y venga. O sea, era una cosa, a mí me impactó muchísimo ese hombre, me marcó, me ha marcado. Se llamaba Daniel, yo espero que siga vivo, no sé, estaré ya jubilado, supongo, pero me marcó profundamente mi profesor de filosofía en el colegio. Es que no hay Una otra... pregunta, al hilo de esto que comentabais, ¿tenéis la sensación de que el tronchismo del que hablaba Castro alguna vez está en pleno apogeo? O sea, el tronchismo respecto al arte. O sea, ¿estamos en una era tronchista? No sé cómo llamarla. O sea, Tronchismo, no porque entiendo, dime. creo que hay dos cosas que para mí están claras. Efectivamente, la gente cada vez lee menos, Sí, eso. pero es que los adultos también. O sea, los adultos también. Yo veo a mi alrededor y me veo a mí mismo y yo no sé cuántas veces debo mirar al móvil al día, pero es que me da miedo saberlo. O sea, realmente me da miedo. El otro día hice una entrevista con Miguel Brieva, no sé si la habéis visto, pero estuvo muy bien, y hablaba bastante sobre el tema de los móviles, el tema de cómo se puede realmente cambiar el mundo. Y bueno, había comentarios que decían, oye, eres demasiado happy flower, ¿no? Realmente da igual que dejes de comer carne o pescado o que de repente dejes de, yo qué sé, de usar envases que no son retornables o que uses más plásticos o que contamines un poco más o menos porque al final alguien escribió por ahí que las multinacionales más importantes del mundo están en manos, son 70 más o menos, y no sé qué, creo que eran, no sé, unas pocas multinacionales que contaminan el 70% de lo que se contamina en el planeta. O sea que de algún modo daba igual lo que puedan hacer los consumidores finales y tal. Y me dio Bueno, la sensación de que realmente eso no es quizá así. tenga razón. Quizá realmente hagamos lo que hagamos, no podemos, Hombre, no, para eso no podemos cambiar el rumbo. O, no sé, pero por otro lado es un poco triste eso. Y en cuanto al arte, esto trasladado a lo que viene a ser la percepción del arte para hilarlo un poco con la línea del canal, que normalmente nos solemos hablar más de arte, yo me pregunto si esta falta de cultura, de lectura, no sé, de interés, de tratar de indagar, de informarte, etcétera, también está haciendo que pues cada vez la percepción del arte sea la que me da la sensación de que se está extendiendo cada vez más. No sé cómo lo veis todo eso. Por ejemplo, las dos cosas que dice Rayitox, la que no comparto, y yo creo que tú tampoco compartes,
es la opinión esta que te soltaban de que no se puede hacer nada para cambiar el mundo o que lo que Sí. nosotros hagamos no va a poder cambiar el mundo. Creo que esa es una posición netamente paralizante y sobre todo que desplaza la responsabilidad a lo que llama el psicoanálisis el gran otro, ¿no? Hay siempre un gran otro que se puede llamar el sistema, ¿no? El capitalismo, las industrias, la sociedad, lo que hacen los demás, la masa, la multitud, y entonces es siempre una delegación de la responsabilidad individual en un otro, en un referente gigantesco que es el otro, del que tú no formas parte y en el que no tienes nada que ver. Claro, es al final puede llevar a un momento hasta confortable mentalmente, que decir, bueno, yo lo he tratado de reciclar, he tratado de tener un comportamiento adecuado, pero es que me he dado cuenta que no, que el Moloch, ¿no? Que el gran Moloch, que la mega máquina, lo que llamaba Lewis Mumford, la mega máquina, el pentágono del poder me supera y ya entonces es un sistema, un molino satánico, es una cosa gigantesca que yo no aporto nada. Bueno, eso está de maravilla, es el arte de Poncio Pilatos, ¿no? Yo me lavo las manos y digo, yo no he hecho nada, ¿no? Que va. Es que yo creo que cada una de las decisiones que hacemos, cada una de las decisiones que tomamos, inciden en los cambios que van a tomarse y sobre todo la necesidad de hacerse. Mira, hace poco, justo antes de la pandemia, me invitaron a una conferencia en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO, ¿no? Está este centro crucial para la investigación del cáncer. Y allí coincidí con, bueno, pues para hablar sobre cuestiones de arte contemporáneo y ciencia, que es un tema que me interesa cada vez más, algún día lo tendríamos que abordar en el canal. ¿Qué pasa con la ciencia y cómo la ciencia y las investigaciones científicas repercuten en lo que hacemos los artistas y cómo nos llegan como ciudadanos, ¿no? Porque estamos en un momento también de una confianza en la ciencia, en este caso en la farmacológica, ¿no? En las vacunas, en la medicina, y es como una ciencia que nos es totalmente ajena, pero que es la religión del presente. Si la gente dice yo creo en la ciencia, o sea, no es que siga una relación analítica, es como yo creo en eso, como antes creías en Dios, como antes creías en lo que fuere, ¿no? En el tipo de ideología en la que creías. Y ahí estaba Atsuara, el de Atapuerca, ¿verdad? Y estaba este. Y entonces, a un tío al que yo admiro muchísimo, porque es un gran divulgador. A mí me encantan los divulgadores, ¿no? Un tío que sabe un montón, pero que lo divulga de una manera espectacular. Entonces ha conseguido que nos interese el hombre de Atapuerca, que a mí, a nosotros en principio, el tema del hombre de Atapuerca no nos tiene por qué interesar, porque es una cosa como que todo, tú dices el hombre de Atapuerca y hasta cualquiera dirá, sí, sí, eso es una excavación, no te lo va a fechar bien, pero va a creer que es algo importantísimo. Si le mencionas la politeia aristotélica, dirá, coño, ¿eso qué cojones será? Eso no le suena, pero sí le suena a Atapuerca. O sea, este tío ha conseguido que sea un tema interesante. Entonces, estaba divulgándolo allí maravillosamente y en el tema de las preguntas, el que pagaba, que era un banquero, dijo, bueno, porque formuló eso, tampoco podemos hacer nada, es el sistema el que cambia o no cambia, tal, habrá que ver si algún día llega la utopía y está la utopía. Y dijo, no, perdón, la utopía no llega, las cosas no cambian, ponte tú el primero a cambiarlas, cambia tú de actitud. Pero se puso así, le pegó una soflama y le pegó un aplauso. O sea, es que me arranqué, dije, este es mi hombre. Yo que dice aquí lo que toca, macho, que es que al final yo creo mucho, mi modo de pensar es un pensamiento sistémico y de transformaciones de la comunidad, de la sociedad y de las estructuras y de las infraestructuras más que de las superestructuras. Pero, como decía, hay dos formas de transformación. La marxista, hay que dejar de interpretar el mundo, hay que cambiarlo, el cambio de la sociedad. La del poeta Arthur Rimbaud, mientras no cambie tu vida, nada cambiará. Hay que cambiar la vida, tienes que cambiar tu vida y tiene que cambiar también la sociedad. Y hay, por tanto, que ser, por un lado, poéticamente de Rimbaud y socialmente de Marx. No para cambiarlo hacia el comunismo, pero sí para que cambie la sociedad, porque no creemos que ésta sea justa, porque hay injusticia. Entonces, uno, como hablaba un día Rafael, uno puede ser liberal, pero entender que tiene que cambiar la sociedad para introducir más libertad. Es decir, que yo creo que el que crea que se puede seguir con esta injusticia, con este modelo, a mí cuando a veces me dicen algunos en los foros, pero te inclinas a la izquierda, hoy me lo he preguntado, profesor, ¿se inclina usted un poco a la izquierda? Digo, ¿cómo que me inclino? No me inclino, es que me coloco totalmente en la vía de los que creen que hay que transformar la sociedad y quiero transformarla porque creo que debe transformarse también el individuo. Por tanto, yo he aprendido más de mis hijos que de nadie. A mí los que me han enseñado han sido mis hijos. Mis hijos se hicieron veganos. Joder, fue un palo en casa por todo el cambio culinario que hubo que hacer, porque de repente te cambian la forma de vivir, te cambian lo que tienes que hacer en casa. Y Manuela y yo, pues
y tiramos hacia ese camino. No, seguimos también comiendo carne, pero vimos que era fundamental. Me diría alguien, ¿habéis estado haciendo el Canelo? Porque la gente sigue comiendo atún, siguen masacrando la pesca, siguen tal. Mira, pero que ya va creciendo la gente que tira por ahí. Cuando hace unos años estaban los ecologistas, eran 4 ahí en plan activo, que son, joder, gente para colgarles medallas todos los días. Pues ahí están. La gente que se opuso a las centrales nucleares, ahí están, ¿no? La gente que luchó contra los sistemas totalitarios y militares, ahí están. Es decir, yo que me siento, y lo tengo que decir, que no he sido un hombre de manifestaciones, pero he ido a muchas, por ejemplo, contra el rey, a favor de la República, es decir, ciertas cosas. Es decir, a mí me dicen, es que vayas a protestar contra el rey o a defender la República, eso no aporta nada. Bueno, pero es que si todos los que tenían que ir se quedan en casa diciendo no aporta nada, a la manifestación no va nadie. Y he salido contra la guerra del Golfo, en defensa de la educación, en defensa de la sanidad pública. Es decir, ha habido épocas que estaba más tiempo de manifestaciones que de tal. Y podía decir, bueno, yo soy uno más, soy un número, pero es uno más que aumenta la manifestación. Por tanto, yo creo mucho en el individuo. A mí, ¿sabes? Yo soy de los que, joder, veo un plástico y lo meto en el cubo del reciclaje del plástico. Es decir, y es una decisión que la hago continuamente. Creo que esos pequeños detalles, esos pequeños asuntos son fundamentales. Y luego hay que reclamar que la industria pesada deje de soltar gases de efecto invernadero, que dejen de contaminar los océanos, sí, pero no creamos que porque solamente lo tienen que hacer ellos, lo tienes que hacer también tú. O sea, es así de sencillo, es decir, que el decrecimiento, la desaceleración, una vida más justa vendrá si la asumimos todos los días. Yo me resistí, te lo contaba, yo no conduzco automóvil y hago lo posible por ir caminando a todos los sitios y no me gusta el automóvil y podría ser hasta un militante contra los automóviles y insistí en que tuviéramos un híbrido, que no tuviéramos o sea, creo mucho en esas cosas y tengo la sensación, por ejemplo, si hubiésemos pensado en esa clave, nada cambia si tomamos decisiones, no hubiésemos tenido la gran transformación del feminismo. Es decir, la gran transformación del feminismo ha sido mucha gente poniendo el cuerpo, saliendo a la calle, siendo insultada, defendiendo sus derechos, los colectivos LGTBI, etcétera. Joder, esos son gente que ha conseguido, el mundo cambia, la gente del Black Lives Matter. Hoy ha salido este año que entre las cosas más importantes del arte de este año se puso, pero a nivel global, Black Lives Matter, Me Too, las tesis, es decir, los actos hoy de antagonismo performativo político están cada vez más valorados como lo central de nuestra sociedad. Y eso son aportaciones individuales. A mí me parece que a veces, o sea, lo que te dijo el que te lo dijo viene bien para estar tranquilo y dormir tranquilo. O sea, porque ya, el tema es eso, que no te sirve de nada, ¿no? No, te quitas responsabilidad y dices, joder, en el fondo estaría muy bien. ¿Qué va? Hay que seguir tomando esas decisiones y yo creo que esa toma de conciencia, que es una toma de conciencia individual, que luego ya tiene que llevar actos colectivos, actos sociales, hay que tenerla, macho, hay que tenerla. Y yo muchas veces, cuando veo a gente que les veo hiperactivos, que llevan una vida de militancia, digo, pues de verdad, admirables, admirables. Y yo me reprocho no ser capaz o no tener la energía para llevar esa vida de militancia, porque es que hay gente que mientras nosotros estamos aportando ciertas ideas, hay gente que pone ahí el cuerpo y que pone ahí la cara y que sale a defender las cosas y que participa en las manifestaciones y que está constantemente haciendo defensas de cosas. Y yo cuando lo veo, digo, mis respetos, es que es gente que creo que aporta, macho, y que además, y luego cambios que van a surgir de ahí nos van a beneficiar a todos, porque cuando vienen esos cambios, lo que la gente no se acuerda es quiénes fueron los que estuvieron allí defendiendo la historia. Porque luego se dice, no, es que había unos piqueteros, perdón, que esos de los piquetes, tío, y permitieron que se mantuviera la huelga. Así de sencillo. Y luego llegan los beneficios para todos. Es decir, que hay batallas que se han dado porque hubo gente pum, 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 que se le ocurrió. Y yo creo mucho en esa actividad. No creo un heroísmo individual, creo un heroísmo colectivo que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la fuerza popular. Y que parte del individuo, ¿no? Que viene y va del individuo a la comunidad. No es solamente una decisión. Claro, pensar uno, que a veces hay frikis, ¿no? Y yo creo que Happy Flowers es verdad, hay gente que va del rollo casi Teletubby, que de repente te dicen, no, es que el mundo ha cambiado porque yo ya no utilizo mantas, ya yo mismo me tejo la manta. El otro día, pues unos amigos que ellos ordeñaban cabras y se habían ido a ordeñar cabras, entonces ya no compraban leche, habían comprado una cabra. Vale, bien. O sea, hay gente que se pasea, creo que se va a otro nivel y entra en otra fase
que es admirable, que es la gente que ha tomado el camino a lo Zoró, como tipo Balden, y se han ido al bosque, se han metido en la cabaña. El otro día, pues yo tengo de compañero de mi universidad a Jorge Reichmann, que es un tío un ecólogo, una figura de esto crucial, y te habla de, no, la calefacción no la pongas por encima de 22, o sea, que te llegas a esas discusiones. Y a veces dices, vale, chico, o sea, vamos a moderar entre los máximos y los posibles y los mínimos. Y en ese espacio creo que hay que, o sea, como no demos todavía la batalla, y sobre todo ahora porque parecerá que cuando termine el COVID, ojalá termine, y las vacunas hagan efecto, ojalá la hagan, podremos volver a lo que teníamos, pero es mentira, no volveremos a lo que teníamos. Y como el personal no se conciencie de que no volveremos a lo que teníamos, hoy la lotería, sale una señora, ¿y usted qué va? Que ha ganado? Estaba en paro, ella y el marido, no trabajamos. ¿Usted qué va a hacer con el dinero? Dice, que me he quedado muerto, dice la mujer, viajar, hacer En turismo. cuanto pueda ir de viaje, lo he oído y me he quedado impactado también. Pueda ir de viaje, dije yo. Y la otra, sí, viajar. Y le dicen, ¿a dónde? Y contesta, a donde sea. Y dice otro, a Canarias. Yo dije, es acojonante, es un estado de la conciencia, revela cosas, ¿eh? Esa gente son bellísimas personas que acaban de ganar 2 millones de euros, acaban de ganar 2 millones de euros. Fabuloso. Pero yo dije, el ideal al que tienen, en vez de haber dicho, no, vamos a mejorar nuestra casa, vamos a ayudar a nuestros hijos, vamos a hacer que tengan estudios, vamos a invertir en un negocio, vamos a hacer tal. No, voy a viajar. ¿A dónde? A donde sea, a ningún sitio. O sea, ese viaje a ninguna parte es el viaje del presente. Tremendo. Hay que decirle, señora, usted no vaya a ningún sitio, porque no se da cuenta que ya no hay ningún sitio al que ir. Lo que hay que ir hoy hay que ir al sitio más difícil, que es a nuestras propias cabezas, que es un sitio muy jodido, ¿eh? Y habitar tu cabeza, ese es un tema siempre de Bernardí Roig, esa es una cosa complicada, ¿no? Y cómo tratar hoy, esto el COVID yo creo que nos ha obligado, cómo poder estar tú en tu casa, en tu cabeza, y no pegarte un tiro en la cabeza, o sea, o no caer en una depresión tremenda, cómo vivir con cosas más sencillas, con relaciones más cercanas, más contacto con tu pareja, con tus hijos, con gente que quieres más lejana. Es decir, creo que si hay gente que habrá recalibrado los afectos, los conceptos, las percepciones del mundo, y creo que una gran cantidad ni lo habrán planteado, porque quieren volver a hacer lo mismo, que es ir de vacaciones a Canarias, con lo cual... Sí. ¿Sabes? Yo creo que hay... Déjame un segundito. Sí. Hay una cosa, porque yo tuve un profesor de historia contemporánea en la facultad que nos dijo muy claramente, no me acuerdo, citaba un libro, la verdad no me acuerdo del libro que citaba, y decía que para que se hiciera una revolución eso implicaba muerte, ¿vale? Tenía que haber muerte. Entonces, claro, por ejemplo, tú te ponías a pensar en la Revolución Francesa y había muerte porque les cortaron la cabeza, ¿no? La rusa, pues acabaron con el zar, o la de Ceausescu, que podía ser la última, pues acabaron con ellos, ¿no? Entonces eso se identificaba como revolución, que no era revuelta era otra cosa. Pero yo creo que en la sociedad actual, por ejemplo, revolución en sí es muy complicado. Quiero decir, porque en un mundo como el que nosotros tenemos, ¿vale? Con las posesiones que tenemos es muy difícil que nosotros entreguemos nuestra vida. La vida no le importa entregarla al que viene en la barca de allí, de Senegal o de donde venga. A ese le da igual porque no tiene absolutamente nada que perder, entonces puede entregar la vida. Pero a nosotros nos cuesta mucho más trabajo eso. Vamos, que yo lo veo prácticamente imposible. Porque entre otras cosas tenemos propiedades y tenemos, de todo el régimen capitalista, liberal que tenemos, pues tendemos a defender nuestras propiedades. Y es así. O lo poco que tenemos porque pensamos que es un legado para los que van a venir después o detrás de nosotros, bien sean nuestros hijos o quien pueda ser. Entonces, ya que la revolución parece imposible, yo creo, porque eso es una quimera que ahora mismo no se plantea, vamos, que no puede ser, que además implica muerte, con lo cual tenemos ese hándicap, sí nos vale la revuelta. La revuelta nos vale de las pequeñas cosas que nosotros queramos defender. Estaba buscando un texto antes, mientras hablaba Fernando, porque Enzo Traverso, en un libro maravilloso que se llama Melancolía de la Izquierda, que yo recomiendo leer a todo el mundo, y Fernando lo tiene también comentado en su canal, nos habla de este tema, de que somos cada uno de nosotros los que tenemos que cambiar. Oye, cada uno a su nivel, como pueda. Oye, a través de tu canal de YouTube, a través de lo que sea, de los libros, de los textos que escribes, o desde un activismo mucho mayor, como dice Fernando, de las personas que estén ahí dando el callo en las calles. Pero es responsabilidad de cada uno el decir, no, yo no puedo hacer nada, esto es imposible, no se puede cambiar. Es una tontería, porque sí es verdad que se cambia. Y bueno, pues como pueda cada uno a su nivel.
como sea, ¿no? Estoy leyendo, estoy escuchándote y viendo el chat, lo que va escribiendo. Voy a dejaros. Necesito que no va a debatir con su mujer porque si no le masacra. Ir al baño y vuelvo. Vuelvo con el texto de Traverso, os lo prometo. Vale. Oye, Dame un segundo. hay una cosa, Fernando, respecto a esto que decías, y es que me pasa un poco cuando te oigo a ti y cuando escuché a Miguel Brieva también en la entrevista, me viene con una reflexión, y es que cualquier persona que tenga ánimo para poder, que tenga el ánimo de tratar de mejorar el mundo y que quiera, yo qué sé, desde su condición individual o a nivel social o lo que sea, pero que tenga propuestas para tratar de mejorar el mundo, siempre va a caer en la incongruencia. Es decir, por más que quieras, aquel que es más utópico y que, no utópico, sino que realmente tiene ese anhelo y ese espíritu de querer cambiar las cosas, siempre va a caer en la incongruencia. Siempre va a ser fácil que le pilles. Aquel que dice, no, mira, a tomar por culo, el planeta que se vaya a la mierda y tal. Ese siempre va a tener la coherencia de su lado, porque es como, que mira, de repente yo que sé, me hago vegano porque me sale de los de estos, pero contamino lo que quiero. Total, mira, el planeta, yo que sé, como que se la pela. Y es algo que me parece muy interesante reflexionar en torno al hecho de que realmente cualquier persona que trate de mejorar el mundo va a tener que ir siempre de la mano de la incongruencia. Es decir, yo puedo pretender mejorar el mundo por mi parte y puedo intentar hacer un montón de cosas, pero seguro que me pillo, ¿sabes? Consumiendo cosas que igual no haría falta que consumiera, gastando más electricidad o gastando más gas de lo que no sé qué, haciendo un montón de cosas que igual van en contra de lo que yo promulgo, de lo que me gustaría de algún modo materializar, ¿no? Y la verdad que es... Hay que hacer una defensa de la incongruencia. Yo soy... a mí me ha gustado siempre... Bueno, hay alguna... Es que, perdona, un segundo. Por ejemplo, a Miguel Brieva, cuando él me hablaba de todo lo que él hacía y que estaba en Ecologistas en Acción y tal, yo le decía, ya, tío, pero es que tú, por ejemplo, tú publicas cómics, ¿no? Y los cómics es un objeto de consumo que la gente lee y después queda almacenado en una estantería. Y esto es aplicable a tus libros, a mis libros, yo también tengo algún libro publicado, y soy consciente de que, o sea, hoy día cuando uno publica un libro, cuando alguien saca un producto al mercado, incluso cuando pintas, cuando estás creando obras de arte, estás generando objetos de consumo que muchas veces con el tiempo acabarán a saber tú dónde, ¿no? Pero es que además no hay que tener miedo a la incongruencia. A mí, por ejemplo, cuando a veces me viene la gente, no, eres incongruente y tal, digo, pero bueno, esta peña, ¿qué es lo que espera? O sea, ¿qué es lo que entiende por congruencia e incongruencia? A mí me gusta mucho la incongruencia, tiene que ver con la falta de articulación lógica. Y a mí, claro, yo estudié lógica matemática porque en filosofía se estudia mucha lógica y mucha teoría de la ciencia. Le cogí una manía a la lógica que no os imagináis. Estuve a punto de ser profesor dentro de la universidad, profesor de lógica, y acabo de sacar este año un libro nada más y nada menos sobre Wittgenstein, es decir, que he trabajado mucho ese campo. Pero a mí la gente congruente, consistente, coherente, es que me cae fatal. O sea, no que me caiga fatal, es que me parecen, suelen ser habitualmente con todas las letras unos cretinos impresionantes. Pero además unos cretinos que la persona más congruente es etimológica y estrictamente un idiota. Un idiota es de una congruencia implacable. O sea, la idiotez, el único y su singularidad, ese es un congruente. Entonces, yo creo mucho en la incongruencia, pero es que además transformar la realidad te obliga a ser sumamente incongruente y sobre todo a no dejarte frenar por una lógica de una coherencia o de una consistencia ajena al propio proceso de lo que estás haciendo. Es decir, hay muchos momentos que en esa especie de cosa de tengo que ser coherente, tengo que ser congruente, tengo que ser consistente, pues te paralizas y te conviertes en un idiota perfecto, te conviertes en una estatua, te petrificas como si te mirara la gorgona. Entonces yo, cuando me dicen, es que has sido un incongruente, dije, ¿qué sentido, colega? O sea, tú además ni siquiera eres capaz de mantener un argumento aristotélico. Es decir, ¿has sido incongruente al mismo tiempo y en la misma circunstancia? El llamado principio de no contradicción. ¿O es una cuestión de que he dicho cosas? Es que me dicen, has dicho una cosa en un momento y en otra. Pues claro que sí, colega, porque hay un lapso de tiempo, porque hay un proceso histórico, porque hay un cambio de las circunstancias. Es que dijiste una cosa en la red y otra en una conferencia. Claro que sí. Ayer fui a una mesa redonda que me hizo, bueno, se ha hecho una exposición sobre Banksy
es un tema que también sería para haberse tratado Mm. en el Círculo de las Artes. Les cayó un chorreo el día de la inauguración de la de Dios. Les pusieron a parir. Les llamaron de todo. Hice un vídeo sobre eso. Por eso te lo digo. Entonces les pusieron a caldo. Por eso te lo saco a colación. Entonces les pegaron un repaso. Acudió una chica seguidora y asistente de Suso 33, y entonces ya sacó allí la historia del graffiti. ¡Pac! Entonces se fue a Richard Flange, se fue al Bronx, se fue al graffiti americano, tararí, a la Steel Wars, a las guerras de estilos, etcétera, etcétera. Y analizaba desde ese parámetro a Banksy. Bueno, ya una aberración histórica, porque claro, analizaban como desde la genealogía, una especie de historia lineal del graffiti, que es mentira, que, eso no te lo puedes creer ni fumando 14.000 canutos. Entonces, de repente, me llamó el director del círculo, que es muy amigo y alumno y compañero de universidad, y me dijo, oye, échanos una mano. Y montaron allí una mesa redonda. Bueno, fue impresionante porque, claro, nos juntamos y éramos como, yo qué sé, 4 tíos de 4 instrumentos musicales que no habíamos tocado nunca juntos, y no era posible una jam session. Pero lo que más me impresionó fue un periodista que dijo, Banksy es un incoherente, pero así como tú has dicho, es un incongruente. Ha fracasado en todo. Ha fracasado en relación al museo, ha fracasado en relación al mercado, ha fracasado en relación a las transformaciones sociales, ha fracasado en su voluntad de polémica, ha fracasado en su búsqueda del anonimato, no sé qué. Y yo dije, ole tú, no te enteras de nada. ¿Que ha fracasado? No ha fracasado en ninguno de los planos que dices, porque nos ha obligado a pensar y por lo menos a meditar sobre qué pasa en cada uno de ellos. Que su obra es una obra que a veces le querrías matar o querrías quemar y destruir lo que hace, y otras veces dirías que genera el debate y que por lo menos mantiene el pensamiento en acción, y que es uno de los grandes publicistas del siglo XXI, sin ningún género de dudas, y que tiene una capacidad para acertar y para dar en el blanco y para estar haciendo cosas que nos perturban y que a veces nos indignan, pero no deja a nadie impasible. Por tanto, no fracasa, o si fracasa, es como decía Beckett, fracasa otra vez, fracasa mejor. A mí la perspectiva del fracaso, de la incongruencia, no solo no me preocupa, sino que me anima. Como mi maestro, que siempre lo menciono, Nacho Criado, tiene una frase que es buenísima, que dice, entre la partida y la llegada, la única aventura posible es el naufragio. Yo soy un profesional de los naufragios, de los fracasos y de la incongruencia. A mí no me viene nadie a quitar mi locura, mi impulso demencial y anárquico a seguir haciendo cosas por incongruencia. Cuando me dicen, es que estás haciendo exposiciones en comunidades que gobierna el Partido Popular, ¿y? ¿Esa es la incongruencia? Perdón, que es que esos tíos del Partido Popular, algunos de ellos, son culturalmente más avanzados que muchos del PSOE y de Podemos. Y es que porque había en Podemos gente cuyo idea de arte llegaba a las meninas, a esas meninas que colocan por la calle. Por lo tanto, es que, vamos a ver, la realidad misma te obliga a ser incoherente. La realidad misma te obliga a ser incongruente. Porque tú sales aquí a la calle, a la vida, y vas de coherente, y hay dos cosas. O coges una metralleta y te pones en acción porque tu coherencia te lleva a acabar con la incoherencia del mundo, o sencillamente te das el batacazo padre por idealismo absurdo, por un romanticismo de pandereta y de folclore y retrógrado. Y yo creo mucho en la gente que se la pega, O sea, nosotros, por ejemplo, cuando haces estas cosas, ¿cuál es la única? ¿Qué es el canal de nosotros? Pues un canal de incongruencia de la de Jesucristo. O sea, ¿y Jesucristo qué es? Un incongruente, un gran incongruente, un fracasado. Pero vamos, un fracasado con todas las de la ley. Mira cómo le trataron. O sea, no le hicieron catedrático, ¿no? Le colgaron en un madero y le clavaron allí, le pegaron un lanzazo y le hicieron subir una cuesta con un madero a lomos, ¿no? O sea, señores, un fracaso total. Y la propia Iglesia, la historia de la Iglesia es una historia de fracaso tras fracaso hasta la victoria final. Y la historia del marxismo es una historia de un fracaso salvaje, pero salvaje, vamos, demencial. O sea, uno que sea marxista contempla la historia de la cultura y la historia de la política y no puede decir que ha sido otra cosa que demencial. O sea, ahí está el estalinismo, ahí está el gulag, etcétera, etcétera. Pero la historia del capitalismo que ha sido, Ave María Purísima, la historia la llama Schumpeter destrucción creativa, es la historia de la destrucción. Entonces, yo creo, o sea, hoy en día interesa mucho el tema del fracaso, la fracasología y toda la idea del fracaso, porque vamos de fracaso en fracaso, pero no hasta la victoria, vamos de fracaso en fracaso hasta el fracaso siguiente. Entonces, yo no temo a la incongruencia. A mí me parece, además creo que mucha gente se bloquea con eso. Creo que se bloquea y, joder, es que tengo que ser coherentes. Mucha gente que tendría una posibilidad para hacer muchas cosas, les entra un mal cuerpo porque quieren ser coherentes, quieren ser precisos, quieren ser
definidos, quieren ir además quieren ir con un régimen, fíjate, yo me dedico a la universidad, tienen que tener la hipótesis, la metodología, el desarrollo y las conclusiones. ¿Qué va? Muchas veces no tienes ni hipótesis, ni metodología, ni desarrollo, ni conclusiones. Te has tirado allí a la piscina y no era ni una piscina, era un zarzal, porque eso es lo más jodido, no es cuando no hay agua, es cuando te tiras y era un zarzal. Y caes encima de unas zarzas y dices, ¿cómo me he tirado aquí? O te tiras y resulta que era una vomitona, era una vomitera, un espacio que era mucho vómito y creías que estabas nadando y era un charco lleno de vómito. Y eso pasa en la vida, que hay mucho, y con cuánta gente no nos ha pasado a nosotros de tener gente con la que te has tratado y te das cuenta un día que son estricta y puramente unos gilipollas pluscuamperfectos. Y entonces dices, ¿cómo he podido tratar a esta gente? ¿Eso es un incongruente? ¿Ha sido un fracaso? No, joder, durante un tiempo los has tratado y ha fluido de maravilla, ha habido una relación estupenda y un día dices, la gente son unos mierder, o sea, no quiero saber nada más de ellos. Y por eso vas a retroactivamente entrar en la misantropía, que mucha gente le viene luego ese rollo, no, es que no veo ya gente porque me han traicionado. No, hombre, no. Yo estoy aquí, tenía por detrás mío la tele, siempre la tengo puesta, a Canales y a Antonio David, pues que parece ser que se ha metido en un jardín y se ha liado con una que a su vez le está poniendo a caldo tal. Pues ese chaval, ¿qué va a hacer? ¿Se va a cortar el miembro y a partir de ahora va a ir amputado y va a cantar canciones de Castrati y de Händel porque se mete un día con una individua en un hotel? No, pues esta noche va a ir de copas y seguramente se va a correr otro fiestorro porque su cuerpo le pide marchar. Ya está. Entonces, o sea, a mí el miedo al fracaso, el miedo a la incoherencia, a la coherencia. No, creo que es que por ahí no vamos a ningún sitio. Además, y luego en el tema del arte, macho, que a alguien en el campo del arte le preocupe la coherencia, en el campo del arte, y como artista, tú que eres de todos los que estamos aquí, Soriano y tú, pero vamos, tú el que estás aquí, tú como artista, es que es un tema que imagino que te la trae al pairo, el ser coherente como artista. Es más, los artistas coherentes, que hay mucho artista coherente, suelen ser un truño de tíos impresionantes. Esos que son tronchos, o sea, esos tíos que van metodológicos, y de esa hay gente, ¿no? Como que tiene una estética súper definida, que han llegado, que son luego funcionarios del arte, ¿eh? Que son burócratas, que no lo saben, pero son burócratas, van todos los días a pintar el mismo cuadro, van todos los días a generar la misma pieza, no arriesgan nada, no han entendido que en el arte hay que tener otra actitud, me parece a mí. Yo admiro a los artistas, parece que muchas veces la gente no lo crea. Si los admiro es porque rompen las dinámicas, ojalá todos, algunos, muy pocos, de la burocratización del mundo. Es la única razón, porque son incoherentes, porque son lúcidamente incoherentes, no tontamente incoherentes. A mí me pone los nervios el que se cruza y te tropiezas con él y te abres la cabeza. O sea, el entrometido, el tonto a las 3 que aparece y te estropea hasta ir a comprar una caja, un Tetrabric de leche. Pero el artista que arriesga y que busca lo imposible a través de su forma de articular las obras, me parece que hay que... Primero porque nos enseña un modo de la libertad, es decir, y una libertad que es peligrosa, ¿no? Como decía Nietzsche, los hombres prefieren el sosiego servil a la libertad peligrosa. Hay que buscar una libertad peligrosa. Esa libertad te lleva a la incoherencia total. Y bueno, yo acabo de escribir sobre Dalí, que no me gusta nada Dalí, pero lo que me gusta de Dalí es el Dalí, ese escritor... ese Dalí que hace esos performances tan horrendos, que son horrendos, ¿no? Cuando ya el Dalí hacía escaparates, salía en la tele, no sé qué, y era el rey de la incoherencia, el rey de la paranoia crítica. A mí el pintor me parece deplorable, vomitivo, ¿no? Pero el personaje, joder, o sea, un incoherente de la hostia. Franquista, fíjate, franquista, maoísta, fascinado por Hitler, eso ya es mucho, fascinado de todo. Pero ese todo que ahí viene, creo que es el fenómeno del éxtasis, ese éxtasis paranoide, que es el arte, chicos. Ya. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Fernando, y sin embargo, o sea, yo pienso como tú, ¿vale? Yo soy partidario y soy defensor de la incoherencia, pero por otro lado, me da la sensación de que si realmente, o sea, es como, ¿en qué se basa, en qué se apoya todo cuanto decimos, en todo cuanto creemos, todo cuanto expresamos hacia el exterior, si luego no hay algo que respalde, no hay como una pared que respalde, ¿sabes? Y eso es lo que me parece que es atractivo de la incoherencia, el hecho de que hace que realmente todo caiga, porque no hay nada donde agarrarte, incluso aquella persona, no, por ejemplo, tú eres una persona que, ostras, tú en muchas ocasiones tú sientas cátedra cuando tú hablas, ¿no? Con tus libros, con tus palabras, con tus oratorias, tal. El que tú, por ejemplo, defiendas la incoherencia,
para mucha gente yo me imagino que les debe causar un cortocircuito total. ¿Sabes? En el sentido de que se supone que yo defiendo esto porque es en lo que creo. O sea, la coherencia se supone que es, de alguna manera, la conexión que hay entre lo que yo defiendo y lo que creo, y mi posición en el mundo. Y sin embargo, yo pienso, como tú, que realmente es que dudo que haya nadie que sea 100% coherente, en nada. No creo que exista la coherencia absoluta. Eso me parece interesante, ¿sabes? Y ni siquiera es bueno, ni siquiera es bueno. Es decir, que creo que mira, el uno que era coherente era Yahvé, que no, porque Cristo no era coherente, como se aprecia. A mí, yo en Navidad y en muchos otros momentos me dedico a la lectura de la Biblia, la lectura de la Biblia en plan interpretativo y en plan búsqueda de temáticas artísticas y tal. Y es algo que a mi suegra le fascina, porque claro, me ve leyendo la Biblia y dice, hostia, este abandonó el ateísmo y se ha pasado por fin al lado bueno de la fuerza. Y subrayo, ella le desconcierta que yo esté subrayando, tengo muchos ejemplos de la Biblia, que subraye la Biblia, ¿no? Y subrayo y marco pasajes y tomo muchas ideas para los cursos de pasajes de la Biblia. Y claro, ves la diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Ese sería un tema para algún día darle vueltas, ¿eh? La iconografía religiosa y tal, que es un auténtico alucine. Es decir, vas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Cantar de los Cantares, el Deuteronomio, los números, y ves a Jesucristo como un fenómeno tentador, él es un tentador y él está sometido a las tentaciones. Frente a Yahvé, frente a Dios, al Padre, que es el modelo de la coherencia. A mí siempre he tenido esa cuestión que no es edípica de la coherencia como una forma antigua y violenta de la paternidad, como una forma de una paternidad que no quiere ofrecer fisuras, que no quiere ofrecer ternura, que es, como dice Yahvé, yo soy el que soy. A mí esa frase, yo soy el que soy, es la frase contra la que yo todo lo que he hecho se dirige. La frase yo soy el que soy es que estás terminado, estás petrificado, eres el que cierra la gramática y cierra la forma de todos los discursos. A mí, yo he conocido gente absolutamente, no coherente, sino comprometida políticamente y totalmente articulada en relación con lo que hacía, lo que pensaba, lo que decía. Yo tenía un modelo moral que era cómo yo veía y sigo viendo a Octavio Paz. Y como Octavio Paz yo lo veía y tenía claro que era un referente. Que era un referente porque le veía, joder, que aunaba todo. Aunaba el gran poeta, la poesía, la historia de la poesía moderna, el compromiso político, la ética, la relación con la sociedad, el conflicto permanente contra la injusticia y la voz, la forma en la que sostenía el discurso. Yo lo veía como un referente. Y él me dijo que él no hacía nada, nunca, sin pensar en si lo que él hacía lo desaprobaría André Breton. Que para él Breton funcionaba como funcionaba para mí él. Entonces yo cada vez que escribía durante muchos años, escribía algo, se lo mandaba para que me dijera si eso estaba en la línea de lo que había que decir y hacer. Y yo cuando escribía lo leía en voz alta para ver si sonaba como sonaría en boca de Octavio Paz. O sea, para mí era un referente de cómo había que hablar y cómo había que actuar. Así de claro. Y cuando fui un día a su casa y le vi cómo funcionaba en relación con su mujer y cómo su mujer le pegó unos gritos que lo puso firme y me dijo, eres un... no le llamó patas cagás, pero vino a decir que no hacía otra cosa que enredar. Y le vi allí arrastrándose y poniendo la mesa. Joder, me libró de la idea de que fuera Dios. Me libró de la idea. Vi que era un tío con los pies también de barro, que tenía una parte ahí mundana que me gustó verla. O sea, hay un momento que es muy bueno ver las incoherencias cotidianas, las fisuras de la vida misma, cuando ves que era uno muy listo y un día pega un patinazo que se te cae por banda, eso es maravilloso. Es decir, porque como tengas ahí, está la famosa frase, kill your idols, ¿no? Mata a tus ídolos. Yo creo que los ídolos hay que matarlos todos los santos días. Y hay que matar la coherencia como forma de comprensión del mundo. Es decir, el mundo es trágico. O sea, por eso la potencia que tiene la tragedia griega es que la tragedia es la tragedia de la incertidumbre. Como el mundo es incierto, no podemos, esa coherencia a la que aspiramos acabaría con la belleza del mundo. El mundo es bello porque es incierto y porque es incoherente y porque no es consistente. Y si todo el rato sonara Händel, si todo el rato sonara los conciertos de Brandenburgo, si yendo tú por la ciudad escucharas permanentemente a Beethoven, solamente estaría sucediendo una cosa, estás en el campo de concentración. Ese momento en el que escucharas todo eso, tendrías que darte cuenta que no estabas en el paraíso de la belleza estética, estabas en el campo de concentración.
El famosa frase de Poussin, et in Arcadia ego, en el paraíso estoy, significa en el paraíso también está la muerte. Es decir, que yo creo que no podemos, o sea, hay esos momentos de belleza ya de piruleta, la gran belleza, el gran paisaje, la sublimidad absoluta. A mí me gusta más lo ridículo que lo sublime, porque en lo ridículo está lo más poderoso. A mí cuando viene alguien así súper estético, hiperesteta, decadente, y se le llena la boca la belleza, la sutileza, tal, salgo corriendo que bato el récord del mundo. Me gusta lo cutre, soy muy cutre, me gusta lo cutre, me gusta, por eso tengo un gusto estético atroz, porque todo lo que a la mayor parte de la gente le gusta a mí me parece horrendo, pero no horrendo, me parece pastelero. Entonces yo amo la incoherencia. Creo que y me gustaría pensar que como lo inútil, por ejemplo, también me encanta lo inútil. Hoy he visto que un libro mío estaba en la Biblioteca de la Central al lado del Elogio de lo Inútil el libro de Nuccio, y estaba Elogio de lo Inútil y mi libro de la filosofía de tu utilidad. Dije, qué bien está ahí, macho. El libro del Elogio de la Inutilidad. El suyo elogia la inutilidad, el mío elogia la incongruencia. Yo titulé mi primer libro Elogio de la Pereza. O sea, un tío que el primer libro se titula Elogio de la Pereza, ¿cómo no voy a elogiar y no soy un perezoso en el sentido técnico? O sea, creo que soy más bien un currante y un currito, pero me parece que hay que ser perezoso, hay que perder el tiempo, hay que evitar la coherencia. Soy un académico que no le gusta lo académico. A lo mejor, o sea, este espíritu, en el fondo, es un espíritu de la contradicción. Es decir, y ahí te diré una cosa, creo que todo el que ame la incoherencia, la incongruencia, la inutilidad, al fin del todo es un hegeliano. Es decir, es alguien que es como medio hegeliano, una coincidencia de lo opuesto, y todos lo somos en cierto sentido. Pero vamos, yo cada vez, es que sales y el mundo es una pura incongruencia. Hoy he ido, una anécdota, por contar una anécdota, hoy he ido con lo de los libros que hablamos que la gente no lee, salí con un libro maravilloso, porque yo no puedo salir a la calle sin libros, voy leyendo en el metro y tal, o sea, es que yo soy un enfermo de eso, y me lo dejo en una sala de exposiciones, se me olvida, entonces estaba la sala, había mucha gente y lo dejo delante de un vídeo de Cristina Luca en un banquito que me senté a leer, pues le dan la mano y lo dejé ahí abandonado. Pues salgo a la calle, llevo 20 minutos ya viendo otras exposiciones por la zona de Conde Duque y echo mano porque me iba a montar en el metro para ver el libro, para seguir leyéndolo, joder, que lo he perdido. Y encima llevaba mis lapiceros azules y rojos, que yo no puedo, si los pierdo me da un infarto, porque yo los voy utilizando y tengo una colección de lapiceros. Mira, nunca lo enseño. Mira, aquí están. No sé si se ven. Aquí están. Una colección de lapiceros agotados y entonces dije, joder, ya he perdido el lapicero y el libro. Y vuelvo para atrás, pero fui corriendo como un desesperado y digo, como pensé me lo habían quitado. Y entonces entro en la sala y le digo al vigilante, es que vengo otra vez por un libro que he dejado. Y dice, sí. Y me dice, sí, ahí estaba esa cosa. Dijo, ahí está esa cosa. Entonces fui, había un mogollón de peña y estaba el libro ahí donde lo dejé, y ahí donde lo dejé lo recuperé. Y dije, esto es un signo. Dejas ahí un móvil, ¡pac! En un minuto el móvil ha volado. Dejas un Mac y se han tirado 40 tíos encima del Mac y el Mac ha desaparecido. Dejas cualquier cosa, una chaqueta, un abrigo, un gorro de lana, un guante roto, se lo llevan. Pero dejas un merengue y la gente se lo comió. Y cuando vi que dejé el libro, que es un libro además de puta madre sobre el vértigo, y que nadie lo cogió, dije, esto es un signo de la época, es un signo de la época. Es decir, estoy convencido que dejas allí un libro maravilloso, sé yo, la crítica de la razón pura, un libro de estos tal, no lo tocan en un año, vuelves un año después y está ahí el libro criando polvo y podrás cogerlo porque nadie lo ha querido tocar. Es decir, hoy en día nosotros tocamos temas que ya el que nos sigan, que gente, es un delirio, porque tratamos temas que son incongruentes a tope. Este tema es súper incongruente. Este tema, esto es un tema... Los 10.000 del otro día que os mandé una foto, es que habíamos llegado a 10.000 espectadores en el debate que hicimos sobre crítica de arte, los cuatro. Sí. Una cosa demencial, tremenda, a mí me parece, pero bueno. Bueno, se llega, bueno, y luego se llega a veces a estas cuestiones también. En este año que hemos tenido, yo creo que ha habido debates que hemos hecho que me parece que han estado potentes, ¿no? Es decir, que hemos tocado temas así potentes. También me sorprende mucho, pero es lógico, por ejemplo, cómo se entienden los debates casi siempre como si fueran combates de boxeo, ¿no? Como si fueran quién ganó, quién perdió, ¿no? Fue muy curioso, me hizo mucha gracia y lo seguí con mucha atención como Soriano y Rayitox comentaban el debate mío. Sí, cuenta cómo fue tu percepción, cómo lo viste eso.
O Bueno, sea, ¿cómo te sentiste cuando de repente nos ves ahí al doctor Soriano y a mí ahí comentando, analizando la jugada, como si me fuéramos... Yo estaba ahí escribiendo todo el rato también. Me gustó, Es verdad. te diré que me gustó mucho y que fue más interesante lo que vosotros hicisteis que lo que nosotros hicimos. Es decir, en el sentido de que al final, bueno, vosotros conseguisteis sacar agua de una piedra. O sea, allí no hubo manera de que nos aclaráramos. Yo creo que porque, luego lo he hablado con Antonio, ¿eh? Creo que desde el principio él arranca, esto es fundamental, cuando tú vas a cantar, a mí me gusta mucho el karaoke, como tú le entres a una canción en un tono de voz equivocado, no puedes cantar esa canción. Entonces has ido a un tono, entonces ya en ese tono te asfixias y te va a costar, y vas a tener que volver a decir, oye, que me pongan otra vez la canción, que voy a volver a cantar El Corazón Partido, voy a cantar Strangers in the Night de Sinatra. Yo creo que él arrancó por algo que no sé qué era, tal vez como desde un lugar que estaba un poco asfixiado, me da la impresión, o sea, como que arrancó como parecía, había hecho más bien una disposición como de los cuadros, como si estuviera, había colocado los cuadros como para decir esto lo pinto yo, tal cual, o sea, me parecía que había hecho algo un poco raro. Y luego yo creo que hubo momentos en el debate en el que estábamos hablando, como pasa muchas veces, de cosas que no tienen nada que ver y ni yo entendía qué es lo que estaba haciendo él, ni él entendía lo que yo estaba diciendo. Es decir, estábamos como yendo cada vez más en universos paralelos. Entonces, cosa que luego vi por las reacciones de los que han seguido y han hecho comentarios, ¿no? Al original, al debate original, que había como de todo, ¿no? Quien entendían que era como un combate a ver quién era más listo, entonces si había sido más listo Antonio o yo. Luego, claro, el modo de intervenir de los seguidores suyos o de los míos, que es muy diferente, en el sentido que los suyos entienden que los que entienden el discurso de ha llegado un cambio total de época. Es decir, yo creo que sobre todo, como decíais vosotros, y creo que lo veíais muy bien, es que estábamos hablando de mundos del arte que no tienen nada que ver entre sí y sobre todo que al final creo que él cree, y además lo cree seguramente bien intencionadamente o es el flipe en el que se ha metido, él cree que el mundo del arte que a él le interesa es la totalidad del mundo del arte. Entonces el cambio que él ve cree que afecta a la totalidad del mundo del arte. Y yo lo que le quería decir es que desafortunadamente para él, porque a lo mejor sería bueno decir, oh chico, tienes razón, todo se va a democratizar, tararí, tarará, este tipo de música celestial. Pero le dije, es que desafortunadamente, y eso creo que no lo entendió, pero no es una cuestión de opinión, lo que él hace y lo que nosotros hacemos y lo que hace el youtuberismo o el cultuberismo no se acerca al debate del sistema del arte en su escala institucional. Es decir, pero además no lo digo como una cosa que sea wishful thinking, un No, tienes pensamiento, razón, no llega, está claro. pensamiento quimérico, que hay cosas que les pueden interesar y que debates que les pueden llegar, pero es que no sé lo que hice científico, pero yo estoy en el comité directivo del Reina Sofía y entonces asisto a esas reuniones donde se hace la programación del año que viene, el diseño de presupuestos, las transformaciones de los edificios. Entonces, lo que le dije muy sencillo, si tú vas ahora a Borja Villel, a Ferran Barenblit, a Manuel Olveira, a los directores a Juan Antonio Berri, a los directores de los museos nacionales, a todos ellos, y les dices, ¿qué opinas del Amparte? No han oído el término, pero no es que tengan una opinión a favor ni en contra, es que no han oído el término, porque es una cuestión que ellos dirás, pues peor para ellos, porque no saben lo que la gente está discutiendo, debatiendo. No, están metidos en una cosa más jodida que es cómo sostener hoy los museos en una época que falta el presupuesto. Están metidos en unos debates de la de Cristo para ver qué programación pueden hacer, para hacer las colecciones, para contratar gente, para conseguir que el político les financie, para atender que si hacen un blockbuster, una exposición de más proximidad, de arte joven o de arte tal, entonces tú dices, están en la continuidad o no en los museos, en el MACBA, que si Ferran se marcha, contratan a otro. Y en el mundo de las ferias de arte, tres cuartos de lo mismo. Es decir, este Villarán cree que porque fue a la feria y le saludaban por los pasillos y la gente, qué bien lo estás haciendo, él creía que es que lo que él hace incide en las ferias. Perdón, Arco no tiene nada que ver con las teorías que él pueda desplegar o las que despleguemos nosotros. Nosotros somos comentaristas más o menos brillantes, más o menos lúcidos, pero no estamos acercándonos a ello. Y es que el problema es que yo creo que ahí no lo precisábamos bien y vosotros sí le metisteis mano mejores. Hay muchas formas de ser artista y hay muchos mundos del arte y hay muchos mundos que no hay por qué jerarquizarlos de este es mejor que este o este es peor que aquel, pero que hay muchos artistas que funcionan de mil maravillas
sin necesidad de ir ni a las bienales, ni a las galerías, ni a los museos, ni cuento que lo fundó. Todos conocemos artistas, yo conozco un montón de artistas que nunca han expuesto en galerías ni en museos y que son pintores de marinas, de atardeceres, de retratos por encargo, pintores mercenarios, que viven en chalets cojonudos y que han conseguido financiar toda su santa vida. Algunos están resentidos porque no les hacen caso en el otro sistema. Es decir, el error es estar en una parte del sistema del arte y sentirte mal porque no te hacen caso en la otra. Es que eso es jodidísimo. Entonces tú dices, es que yo quería que a mí me hicieran, es como nosotros que digamos, es que querríamos que ahora estar nosotros, en vez de emitiéndolo por YouTube, que estamos aquí encantados los tres, salir en Telecinco en este momento. No, perdón, que hemos tomado esta opción. Y que si queremos ir allí ya iremos, pero los de Telecinco tampoco son youtubers, ¿no? O a veces sí. Pero tienes que saber dónde estás. Entonces, y sobre todo cómo incides en cada lugar. Entonces, yo creo que allí en el debate pues, y luego hubo momentos que yo creo sinceramente que él actuaba como si hubiese descubierto la piedra filosofal, que era que había cambiado el paradigma o no sé qué, no sé cuánto, y hubo momentos que yo tuve que tratarlo un poco así desconsideradamente, que luego me lo afeé yo mismo y me di cuenta que tal, que le traté con un poco de condescendencia, como diciéndole que era la pitonisa Lola, un poco diciéndole, chico, te estás metiendo a hacer un predictor que nadie lo tiene, pero es que yo, como le vi tan empecinado que él creía que el modelo que él tenía era el modelo, y le vi tan dogmático, le tuve... Lo dijo claramente, que lo tenía el modelo. Sí. Que lo tenía, entonces le tuve que decir eso. Es muy curioso porque el otro día él conmigo tiene una relación muy de quererse llevarse bien, me parece además lógico porque hemos tenido, las veces que nos hemos visto, ha habido buena relación. El otro día entraba, siempre me dice lo mismo, que en lo que estoy equivocado es en no tener un buen micrófono, en no tener buena iluminación, o sea, como que me da tips, ¿no? Me da consejos para que mejore esto la calidad del canal, ¿no? Que yo creo que no que no le voy a hacer caso, porque no me interesa hacerlo, pero que me parece como candoroso que es, si cambiaras de estética del canal, conseguirías tener todo ese éxito que anhelas o que aspiras a él, pero es que no es lo que yo estoy buscando, pero que seguramente, y que me encantaría a lo mejor que hubiera más gente, sí, pero que no estoy buscando esa circunstancia porque no es lo que creo que sea necesario. Creo que si, además lo vi, a mí durante un tiempo me llegaron seguidores que no son míos, porque esto pasa, ¿eh? Te llegan seguidores que no son tuyos, que son seguidores de otro youtuber que por alguna razón te ha citado o de algún contexto que te han citado, entonces te llegan de repente, y a mí hace un tiempo, yo empecé hace no mucho tiempo, y creció en un momento, y gracias a él, porque Antonio recomendó en su canal que siguieran el mío. Entonces, entonces recuerdo un día que me llegaban notificaciones, pam, 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 pam. Ahora ya he quitado lo de las notificaciones de que gente llega, ahora solamente veo que va creciendo cada semana 100 o de 100 en 100, a veces de 200 en 200, y entonces vi que llegaba un mogollón. ¿Y quiénes son estos? Joder, y cuando llegaron al canal, ¿qué pasa? Pues que me dieron mucho la brasa. Que me dieron la brasa, tío, porque no han seguido, porque de repente llegan, porque Villarán les ha animado a venir y se encuentran con una tostada. Claro, y luego se van, claro, sí, sí, no, y están un poco y se marchan porque dicen, pero bueno, ¿dónde me estoy metiendo yo? Si esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Algo así, sí, No, no, sí, esto pasa. no solo se marchan, sino que te empiezan a interactuar de una manera muy molesta, porque, por ejemplo, a mí me llegaron muchos que él les había recomendado. Entonces ellos creyeron que yo era un seguidor de la teoría de Lamparte o de Avelina Lesper, no sé qué. Entonces hay momentos en el que Y se tienes que... encontraron con el curso de la teoría estética de Adorno y dijeron, Muy salieron mal, muy mal. corriendo. O sea, a mí me gusta cuando alguien llega, que supongo que ve la que hay formada, o sea, lo que yo he formado, muy anárquico, muy caótico también, a veces un libro, a veces una videoreacción, a veces un tal, y todo así sin estructura de trabajo o de edición, y hay veces que dices, bueno, me tranquiliza cuando veo gente que sigue, porque como os pasa a vosotros, lo más agradable, de verdad lo digo para pensar en los que nos siguen, es esa gente que siempre está ahí con buen rollo. Hay gente, Tito Krause, Brad, Hidrosoft, Eric, sí, aquí hay varios. Bueno, varios, Luis. sí, 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 sí. Asun Cabrera, Barbarella, gente que Nerear. pim, 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 Además, yo creo que están en... ¿eh? Sí, sí. Sí, pero, Sí, la verdad. no, pero esa gente que de repente te da ese retorno amable, que está fenomenal, en el sentido, joder, que en vez Sí, se de agradece un montón. hace un momento que en vez de llamarte de todo, porque hay veces que te llega gente y lo que quiere solamente es humillar o tratarte mal, no sé qué, y tú estás haciendo algo. Primero,
también en todas las claves que vamos, mira, hay cosas que hacemos que no aportan nada. Ahora cuento algo, cuando tú terminas, yo cuento una cosa. Otras que sí aportan cosas, por ejemplo, yo te lo diré, este año, porque no hemos ido al tema que queríamos hacer, que era un balance del año, ¿no? Sí, es verdad, la idea era esa, hacer un balance de cómo ha sido el año 2020. A mí me parece que una de las cosas interesantísimas del año, de verdad te lo digo, no por adorarte la píldora, son la cantidad enorme de entrevistas que has hecho, Rayitos, y lo bien hechas que están, y lo valiosas que son. Por ejemplo, me he visto muchas, no he visto la de Brieva, que me gusta mucho su trabajo, pero has entrevistado, bueno, yo creo que en realidad eso queda ahí, ya la gente se irá dando cuenta. Tú has entrevistado a un mogollón de gente que no es nada fácil localizarles, que uno te ha llevado a otro, otro ha llevado a otro, pero ahí está, hay un panorama montado ahí del arte contemporáneo, de gente muy, muy interesante y sobre todo en una línea que a ti te gustan más los cañeros que los primaveras. Entonces has hecho una línea de artistas cañeros y tienes ahí a gente que casi nunca da entrevistas, que casi nunca se les ha entrevistado así en esa extensión. Me vi, por ejemplo, la de mi querida amiga Esther Ferrer, que era estupenda la entrevista, pero maravillosa. Primero, porque esa entrevista es de lo mejor de este año, porque ella da una lección de vida. Da una lección de vida a ella. Y estáis allí como con el reloj apurado, ¿verdad? Que te tenía un poquito... Sí, es que me dijo, a la 1 he quedado, tengo que irme. Fue un poco como la entrevista contigo, cuando lo de la pasta, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Estas entrevistas que tienes que hablar como rápido, que estás ahí como, venga, vamos, vamos. No, pero a pesar de eso, era muy hermoso verla a ella, veros a dos personas tan distanciados de edad. Yo además, yo soy amigo de ella hace muchos años, y veía esa cosa de tú con admiración hacia ella con una actitud de querer bajarse del pedestal de la admiración para hablar más en cotidiano, y era cuando contó lo de los niños, que ya ha habido hacer los performances donde los niños, las cosas que contó, dije, qué maravilla que podamos escuchar esto, porque te cuenta también lo que hablamos entre las decisiones personales, las cosas que cambian el mundo. Esos niños han tenido allí el privilegio de ver a esta mujer tan anárquica, tan anarquista, tan libertaria, tan cojonuda, que se presentó, hizo aquello y catapum. Y también ella aprendió de aquello, o sea, que encontró experiencia ahí. Y entonces cuando haces esas cosas dices, yo por ejemplo, esa entrevista, a mí este año, las dos cosas que más me han gustado, tus entrevistas y sobre todo, el otro día es que me pidieron, todos los años tengo que escribir, de qué es lo más interesante del año. Y sale este sábado. Entonces, yo lo más interesante que he visto es un tío en Granada que se encaramó a una hornacina. ¿A una? Un tío en Granada que se encaramó a una hornacina de la Catedral de Granada. Un tío en pelotas. Entonces, búscalo en YouTube porque es buenísimo. Si encuentras tú que tienes la posibilidad de imagen, es el hombre en Granada que se encaramó a una hornacina de la Catedral de Granada. Bueno, se encaramó allí arriba, entonces sale la noticia. Y es un tío con el pelo así rizado negro, con una barba como un hombre de las cavernas, en pelota sin zapato, en pelota picada, y vio una hornacina vacía, sin escultura ni nada, se encaramó allí y se sentó allí. Entonces los turistas pasaban por nada y veían al tío en pelotas. Entonces, y la gente, ¿cómo cojones ha subido ahí? Pero sé cómo ha subido, ¿cómo ha llegado hasta allí? ¿Por qué? Y entonces llegó la policía y los bomberos porque había que bajar al tío en pelotas. Pero el otro día que hacía un frío en Granada que te muere. Entonces yo dije, esa es una obra de arte bestial, porque no era un artista, era un pavo que vio un espacio vacío, una hornacina, y dijo, ahí me subo yo. Se subió allí. Perdón, de Granada hay dos hornacinas que están vacías. No sé si sería esa o cuál. Una de Diego de Siloé, además. Bueno, pues ahí fue. Y ahí se subió a la hornacina esa, y entonces llegó la policía y le querían bajar, y los bomberos. Y entonces él dijo, ¡milagro, milagro! Y dije yo, este tío es maravilloso. O sea, no es del arte, es un flippy. Creo que es un friki de la ciudad que va en pelotas de cuando en cuando por ahí y por allá. Entonces, me parece de lo mejor. En un año que ha sido todo, evidentemente por razones COVID, no ha habido nada, está todo cerrado, que lo primero que vi fue un tío que se encaramó a una hornacina sin venir a cuento, en pelotas, y que no sabemos si es una subcultura, si es un performance, que seguramente es un loco de la vida, un alcohólico, quién sabe qué es, y que dijera milagro, es que ocupaba un espacio vacío, y ese lugar hay una hornacina vacía, alguien decide subirse en pelotas, se encarama allí y dota de sentido, y de repente hasta tenía humor. Dije, esto es lo que hay que hacer, hay que buscar más despelotados que se encaramen al espacio, y el espacio del arte, la cultura está medio vacío, casi vacío. Bueno, no sé si has visto mi último directo hablando de que pidiendo a la gente que me envíe acciones absurdas, que me encantaría hacer un vídeo con una recopilación se llama Proyecto Absurdo.
Lo que pasa que creo que o sea, muchas veces voy a golpe de impulso, como esta charla, y me falta un poco a veces de planificación. Creo que esa es una de las cosas que a ver si para el año que viene me lo ocurre un poco más. Porque dije que me podían enviar proyectos hasta el lunes que viene, vídeos donde hagan acciones absurdas, cualquier cosa que se salga de su rutina, de su, yo qué sé, de su zona de confort. Pero claro, es que ahora estamos, que si Nochebuena, que si Navidad, que si, es como, igual tendría que poner el plazo igual más a mediados de enero o algo así, porque si no me voy a comer los mocos. No creo que nadie me envíe nada ahora en estas fechas, ¿no? El otro día yo, sí, que no había visto lo tuyo, propuse ir a chupar el plensa. Hombre, la piruleta. A chupar la escultura de Plensa. Entonces dije aquí en directo que, porque es una gran cagada la escultura, es infernal. Entonces dije, como está en la Plaza de los Sagrados Corazones, es una especie allí de corazón de piruleta, con una letra, es lo más horrible que se ha hecho. Y dije, vamos, no lo he hecho nunca, pero dije, vamos a quedar en la Plaza de los Sagrados Corazones, de mi casa ya hay 15 minutos, y era tarde ya, y dije, vamos a ir, y vamos a hacer. Entonces se me ocurrió hacer un castellet, que yo nunca he estado, un castel. Y dije, que si había catalanes o gente como yo del Barça, dije, hay aquí gente que podamos hacer un castel, que se dice también castellet, ¿no? Un castellé, o sea, bueno, es un castell, es un castillo. Un castel, no, pero un castellet. Castellé es el que lo hace, sí. Sí, pues bueno, entonces dije, no sé si dije, si hay algunos seguidores, algunos amigos del canal, que vengan, vamos a hacer un castel, y le dije, y si hay costaleros, gente de Andalucía, algunos costaleros, dije, y porque quiero crear un castel que podamos encaramarnos y chupar de arriba, ir chupando la escultura El corazón. hasta que se derrita. Porque qué bueno, tío. Entonces se me ocurre salir de casa, porque soy así de friki, entonces salí. Y entonces dije, coño, pues voy a añadir algo porque yo no soy un performer, pero entonces decidí salir sin zapatos, solo con calcetines. Y entonces me fui, salí a la calle, oye, un frío en las plantas de los pies terrible, entonces subí hasta el metro, todo aquí hay más de 200 metros hasta el metro, entonces me mira la gente, coño, sin zapatos, creyeron, este tío ha perdido los zapatos. Entonces llego al metro y me para el vigilante de seguridad, que ¿dónde voy? Que así no se puede ir. Y digo, ¿cómo que no se puede ir sin zapatos? Con calcetines. Dice, no, usted vaya para casa, vuelva por zapatos. Me encanta, tío, qué bueno. Llegué a la Plaza de los Sagrados Corazones. Oye, espera, porque mucha gente me dijo que iba. Yo voy, yo cojo el coche, yo voy. Tal, llego allí, a la Plaza de los Sagrados Corazones, y me veo allí al pie del plensa, que de cerca es más feo todavía que en foto, y digo, ¿será posible? Entonces pasa la policía, me ve allí, claro, ven un tío allí sin calcetines, me dicen, circule. Dije, no, es que estoy esperando a unos amigos. No, aquí no se espera nadie. No sé que estamos en cuarentena, no se habían llegado a las 12. Y dije, no, es que vienen unos amigos. ¿A qué? Digo, vamos a hacer un castel. ¿Un qué? Un castel. Dice, tío, no, mire, oiga, si usted quiere, me dicen, ¿usted está desorientado? No, yo estoy totalmente orientado. Pero, joder, lo peor es que no me lleva el DNI. Y usted, denos el DNI, no me trae el DNI, he traído las tarjetas de crédito. Pero usted, ¿a qué se dedica? Dije, yo es que he quedado con unos amigos porque vamos a chupar la escultura. Y me dicen, estábamos al pie de la escultura, que es enorme. Me dice, ¿qué escultura? Pero, joder, que es un mamotreto de cojones. Y digo, está. Y dice, ¿y por qué chupáis la escultura? Me dice un policía muy serio. Y digo, no, es que es una escultura de un escultor muy bueno y queremos chuparla hasta que se derrita. Entonces hablaron entre ellos, cogieron un walkie-talkie y debieron decir, hay aquí un pirao, traerme la fuerza. Y me dice un tío, repuerto. Me dice, oiga, mire, le vamos a llevar a su casa en el coche patrulla. Y dice, porque usted por lo que veo ha perdido los zapatos. Y le digo, no. Me estaba cogiendo un frío que creí que me agarró una pulmón. Y me dice, no, le digo, no, es que he venido descalzo porque en el castel, yo nunca lo he hecho. Dije, creo que para subirse hay que subir sin zapatos. O sea, que no, que se quita uno. Es que lo he visto en una foto. Pues sí. Sin zapatos. Y dice, pero una cosa, ¿esto exactamente qué es? Y dije yo, es que es una escultura muy importante y hay que llegar porque propuse llegar hasta arriba y dice, ¿pero hasta arriba cómo? Y me dice, ¿no habrás traído una cuerda? Y yo pensar, Sabía que te querías ahogar. Que te ibas a... No. Y entonces, oye, pasa el rato, se quedan allí dando vueltas, hay una farmacia enfrente, una ortopedia, sale un tío de allí que debió
y me dijo, ¿usted necesita ayuda? Y dije, no, es que estoy esperando amigos para hacer un castel. Cada vez que lo decía, dice, un castillo, bueno, un desfase. Entonces ya me vine para casa. Pero no fue nadie. No acudió ni su puta madre, no acudió nadie, joder. Lo que más me molestó es que todo el mundo, ¿sabes qué pasa, Rayitos? Proponemos cosas y es como el Capitán Tan. La gente dice que va, no acuden ni para Dios, porque son muy sedentarios. Yo creo mucho en la acción directa. Porque claro, cuando yo empecé en la época mía en la universidad había comandos de acción directa, políticos, pero comandos de acción directa. Ahora no se mueven de casa, se han atornillado a la butaca, están todo el día aquí metidos en el chat, en el foro, en el tal cual, no sé qué, pero no salen porque están apalancados, tienen un grado de sedentarismo, pero ya no es el COVID o no el COVID, joder, hay que salir de cuando en cuando con mascarilla, taradita, pero para hacer algo, aunque sea pasear el perro, coño, porque es que es demencial, que, o sea, es que hay gente que ya se, pero no es ahora COVID, es de siempre. Yo hace un tiempo estaba aquí, no, pre-YouTube, en Facebook, entonces puse una canción de Armando Manzanero, de no sé qué, cosas que a mí me gustan también de Frank Sinatra. Entonces, un montón de gente, amigos, fueron haciendo comentarios y dije, era muy tarde, las 3 de la mañana, y dije, joder, si estáis despiertos, porque son además hasta colegas y amigos y amigas de la universidad, ¿por qué no quedamos en un bar a tomarnos una copa? Porque era un día entre semana de estos bobos, y vi que estaba abierto un karaoke chino por la zona de la calle Gran Vía, y dije, coño, vamos y quedamos allí, que es un sitio de puta madre, a tomarnos unas copas y oye, que sí que voy. Y me pasó lo mismo que esta vez, ¿eh? Fui y entonces no apareció nadie. Y cuando ya me iba, aparece uno y dice, es que yo no sé si venía alguien. Digo, coño, toda la gente viene y no viene nadie. Entonces hoy en día es como cuando Alejandro Magno parece que cruzando el Indo, cuando hace la gran expansión militar, parece que bajaba el Indo con unas aguas salvajes, bravas y tal, y no quería cruzar el ejército. Entonces se tuvo que meter Alejandro Magno. El caballo perdió pie en las aguas del Indo, se perdió el caballo, se ahogó y él casi muere. Y entonces cuando sacan para atrás, dijo, esto nos pasa a los grandes generales. O sea, como que tienes que ir tú, tirarte al agua y no va detrás ni uno. Entonces yo, ayer, el otro día cuando fui, que volví a casa con un frío en los pies bestial, menos mal que no estaba mi mujer, y llegaba a casa y me ve el vecino del tercero y me dice, ¿te ha pasado algo? Claro, porque te ven así, creen que te han pegado, tal. Dije, Te han robado. y le digo también, no, es que vengo de un tema del Castel y aquí le molesta que yo sea del Barça y tal. Y entonces dije, no, es que le digo para que se aclarara, porque el tío no tenía. Un tip es una cosa de los costaleros. Y me dice fríamente, es que falta mucho para la Semana Santa. Como diciendo, te has equivocado de fecha. Entonces yo ahora, cuando el otro día que sí que te vi que hablabais con Barbarella de que hay que hacer cosas y quedar todos a hacer cosas al mismo tiempo y tal. Sí, eso es. Sí, yo sí. creo que el problema básico es que la peña no se atreve luego a hacerlas, con lo cual hay momentos en los que se ve uno, que eso es bastante patético, uno como que has dicho al ataque en plan Hunter-Clander, en plan chiquito, y miras para atrás y no viene nadie, porque vas tú solo. Entonces eso está muy mal. Primero, porque o sea, yo por ejemplo no quise chupar la escultura yo solo porque me pareció muy triste, porque ese momento de un solo hombre chupando la escultura. Con los dos municipales allí. Pero bueno, ya te digo, estuve allí, sobre todo con una obra que es, bueno, espantosa, absoluta, ¿no? Pero sobre todo patética, que vamos a hacer. Queridos, estamos en las 11:11, hemos llegado a la cifra. ¿Qué decimos, Ray? Si no podemos decir nada, hacemos un balance del canal nosotros para cerrar, venga. Sí, venga, claro. Bueno, si os parece, ¿no? No sé. Hay un mogollón de comentarios en el chat, la verdad es que... No les hemos hecho ni caso otra vez. Sí, es difícil poder contestar a todos, pero es que yo creo que si entramos en preguntas, respuestas, nos da aquí las 4 de la mañana, pero fácil, ¿eh? Bueno, por cierto, agradecer los superchats de Luis Lumbreras, que me hubiera... Bueno, no sé, me hubiera estado muy bien también. La verdad que... Jo, me sabe mal porque no esté el doctor Soriano, hubiera estado muy bien también, hacer ahí como un repaso de cómo ha sido el año y que hubiera podido estar también. Pidrosoft, también gracias por esos 2 BRL, que no sé qué será. ¿De qué? ¿De Brasil? O no tengo no sé dónde es esta moneda. Bueno, es que es imposible contestar a todo el mundo. Bueno, la última, mira, la que aparece aquí, ¿qué significa mogollón? Pues mucha gente, porque es la última pregunta así que pillo un poco así casual. Si queréis hacer alguna pregunta muy concreta y queréis hacer un super chat, pues mira, igual. Bueno, no sé. Voy a hacer balance. El otro día ponía en el Facebook, y es verdad, y yo tengo una amiga que nos reunimos todas las Navidades. Ella está, bueno, estuvo en Casa Batlló
de comunicación, estudió Historia del Arte aquí en Salamanca. Y después ahora se cambió y está en Casa Vicens, que digo yo que lo estarán pasando mal, porque, vamos, lo están pasando mal porque Barcelona, que era un sitio muy turístico, con un montón, millones de turistas, pues se ha quedado ahora sin nada, bueno, como el resto de las ciudades españolas, exactamente igual. Entonces, bueno. Y entonces ella, que está muy metida en el mundo de las redes sociales, El Dado del Arte se llama, es muy conocida, tenía un blog, Pilar es una chica muy conocida en el mundo de las redes y demás. Bueno, entonces nos reunimos siempre, todas las navidades solemos quedar, tomamos algo, esta no va a poder ser, esta no podemos por estas circunstancias. Y me decía que, dice, tienes que pegarle un golpe fuerte al canal a ver si consigues. Yo le decía, hombre, mira, si llegamos o sea, yo tenía 12.000 seguidores, ¿vale? Digo, si llegamos a los 18.000 o así, pues me quedo contento, satisfecho. Y yo puse un post en el Facebook el otro día porque tengo 22.000 seguidores, pero vamos, que no significa nada esto, porque luego a lo mejor no te ven, pero bueno, el caso es que bueno, pues yo creo que el confinamiento también ha ayudado mucho, es verdad, porque mucha gente se enganchó y teníamos prácticamente, hemos hecho de todo, hemos hecho los vídeos, hemos hecho directos, después en verano nos enganchamos con las charlas y al final todo eso también ha sumado para todo esto. Yo estoy muy satisfecho y como dice Fernando, yo creo que nuestros canales son canales bastante sanos, es decir, que es gente que al final, oye, los que se hayan fumado hoy mi definición de arte contemporáneo, citando ahí a toda la playa de pensadores, pues pobrecitos, lo siento, digo, pero será la gente que le interesa. Estos, los de la parte no van a ver eso lo tengo yo clarísimo, que eso no les va a interesar, no lo ven. O sea que al final yo creo también que construimos una comunidad sana en torno a lo que nos gusta, en torno a lo que nosotros queremos y bueno, yo por eso estoy bastante satisfecho. Vamos, a mí hay muchas cosas de tu canal que me gustan y una de lo que más, por ejemplo, hace poco quise informarme más sobre Guy Debord, sobre el situacionismo, sobre la sociedad del espectáculo, que también hubiera ido bastante al hilo de mucho de lo que se ha comentado hoy. Y me apareció tu vídeo enseguida y me vino genial. Y estoy seguro que, como eso, un montón de vídeos que tienes, a mucha gente les están ayudando. O sea que me parece que está muy bien. Y me parece muy bien también que este año has tenido como un subidón, ¿no? Que tenga más Sí, gente. pero bueno, yo creo que todos en general, ¿no? También, Fernando seguro, que porque ha ganado un montón de seguidores Sí, también. ahora hablaremos de Fernando y las críticas móviles, que son Y tú, también de tú traca. exactamente igual, porque con las entrevistas y todo en general, Sí, yo creo que sí, al sí. final el balance es positivo en general. Y yo creo que seguimos construyendo y sobre todo planteando cosas, que a mí es lo que más me gusta de poder estar en la red. Es decir, poder lanzar un mensaje y poder plantear cosas a la gente que nos ve, para que, oye, que se muevan, que hay algo más allá de mirar la pantalla. Mm. Dile a Marta que se sume. Esto a quién que me he perdido aquí. Vale, estoy con Marta Sánchez. Sí, Joder. ha dicho Luis Lumbrera que está con Marta Sánchez y Sí, que ha sí. tenido concierto de Zurich. Luis, me hubiera encantado que se hubiera unido Luis. No sé si lo visteis, pero es un muy buen amigo, que es un cielo de tío. No, pero, ¿Y tú, Fernando, cómo ha sido tu balance de tu año? ¿Cómo lo has vivido? bueno, el año, la verdad es que entendido como el año de la pandemia, ¿no? Porque este será el año que recordaremos sobre todo como año que empieza en marzo, ¿no? Es decir, porque casi lo que sucedió Sí. en enero o febrero se pasa, o sea, se queda olvidado. Yo tengo que decir que es uno de los años en los que cambió totalmente mi vida, en el sentido que una de las cosas que hago y que no he podido hacer y que además incluso estoy viendo que no, tal vez no quiera volver a hacer es viajar todo lo que viajo. Es decir, yo me tiro prácticamente o sea, más de la mitad del año fuera de mi casa. Entonces me tiro, yo he tenido años en los que estaba más de 200 días al año viajando por fuera de España y yendo a Asia, yendo a Japón, yendo a China, yendo a Estados Unidos, yendo a América Latina, es decir, viajes larguísimos. Algunos años iba 4 veces a lo mejor a Chile, o sea, hacía viajes continuos. Eso ha hecho que yo tenía siempre la tarjeta, que las he perdido, la tarjeta platino de muchas compañías aéreas, etc. O sea, ha cambiado totalmente la vida. Entonces, y al principio, cuando tienes ese hábito de llevar 30 años solamente metido en viaje y metido en ese giro de conferencias, exposiciones y tal, es dificilísimo porque es que cambias completamente de chip. Es decir, hay otra gente que no tenía esa forma de vida y me di cuenta que esta otra, que era la de estar en casa,
hablando desde mi punto de vista, con todo el dolor de lo que estaba sucediendo alrededor, Mm. me iba a permitir afrontar un cambio también que además quiero que sea un cambio decisivo para el año que viene, el siguiente, que es volcar cada vez más mi trabajo hacia la lectura, que siempre lo es, hacia la escritura, que también lo es, pero radicalizarlo todavía más. Con lo cual, fueron meses de lectura salvaje. Yo no creo que haya leído más en mi vida, es decir, leía, me lo pasé bomba. Di más clases que las que me podamos imaginar, es decir, estaba todo el día. Bueno, mi casa era un circo, porque en una habitación mi mujer estaba dando clases online, en otra la estaba dando yo. A veces venía mi hijo Ernesto a darlas en otra habitación. Era como una universidad online en varias habitaciones, y había días que era desde la mañana a la tarde solo clases. Y hacer eso y creer que, no lo estaba, que era algo que era necesario hacerlo, frente a los que dicen que eso era colaboracionismo, que era incluso, como dice Agamben, nacionalsocialismo en potencia, que éramos colaboracionistas de un régimen de control cibernético global. Yo creí que había que hacerlo y entendí que éticamente había que hacer eso, que había que dar clase, había que sostener la universidad, había que trabajar todavía más y tal. Y luego, digamos, al principio mi gran frustración era no poder ir a la casa de la montaña, porque, como te decía antes de empezar, para mí la relación con el campo, poder salir a la nieve, poder estar en la montaña es central. Es lo que en medio de los viajes, si estoy en Japón, solo pienso volver no a Madrid, sino a la casita de la montaña. Y el no poder salir, pues me tenía muerto. O sea, me faltaba ese aire, me faltaba esa vida. Y cuando ya pude en verano estar allí y me tiré 3 meses, bueno, ya me lo pasé todavía mejor. O sea, este año ha sido un año que veo todo lo que le ha pasado, todo el sufrimiento colectivo, pero en lo que respecta a mi experiencia, es una experiencia muy enriquecedora, también muy de reconsiderar cosas, de volver a pensar qué relación quiero tener con los demás, conmigo mismo, qué trabajo quiero hacer. Ya también cuando cumples más de 50 y, bueno, como en mi caso 56, pues empiezas a ver que el reloj cuenta para atrás. Entonces tengo buena salud, pero cuenta para atrás es inevitable. Y este año la verdad es que no solamente he leído mucho, he escrito mucho, he publicado libros, al volver del confinamiento he tenido muchas exposiciones montadas, de repente pues era como que iba de una a otra, me sentí con una energía salvaje, o sea, ha habido momentos que yo mismo me daba miedo, o sea, me metía miedo yo solo, un momento muy heavy que decía, ¿cómo puedo estar a este nivel de actividad? O sea, era como que tenía yo había momentos en los que dije, voy a tener que ir a hacer boxeo, como hacía en una época, voy a tener que ir a quemar energía porque estaba fuera de mí. Y luego también, en medio de eso, pues, bueno, sobre todo, estar todo el rato con mi mujer, una maravilla, porque además, o sea, ¿qué es lo mejor de este año? Estar tantas horas con ella, todo el santo rato juntos, ver que estábamos juntos y estar tan de maravilla. O sea, ha sido un año maravilloso. Encima, como yo ya soy como la Pantoja, aunque a lo contrario que ella, soy padre de artistas y a mis hijos les ha ido el año muy bien, con sus parejas, con sus amores, con sus proyectos. El ver a los tres, ¿no?, funcionando perfectamente. También el COVID nos ha respetado a todos, es decir, no ha habido nadie enfermo de la familia. Ernesto había tenido algún problema, no me acuerdo ahora, que le había pasado algo, ¿no? No sé si la espalda puede ser o no. Sí, ha estado como lesionado, pero está enamorado, o sea, está feliz. Y están los tres en un momento muy, muy bonito, o sea, maravilloso. Entonces, ha sido un año realmente, sobre todo, fíjate, en algunos momentos me daba como vergüenza, y también ahora que lo digo, que es que si dices que ha sido un año que en el balance de todo, porque toda la gente dice, que no den por culo el 2020, ha sido el peor año de nuestras vidas. Sí, vale, ha sido el año de esta enfermedad y esta pandemia. Y ha muerto mucha gente y tienes muchas cosas negativas que pensar. Pero yo también, cuando hago, porque a veces uno habla de la tragedia general, ¿no?, de la catástrofe global, pero si hablas desde el punto de vista que yo siempre hablo de lo colectivo y lo individual, yo en el punto de vista en el que me situé, reforcé mis convicciones políticas, reforcé mis convicciones académicas, intensifiqué mis lecturas y trabajé y estudié más. Además, es el año en el que pude sacar el libro sobre Nacho Criado, sobre mi amigo muerto hace 10 años. Pude editar por fin sus escritos. El día que lo edité y que di una conferencia sobre él, se me caían las lágrimas de la emoción de poder haber cumplido eso. Yo le debía eso a él y creo que era lo que quería hacer. Llevaba 10 años esperando para poder hacerlo. Por lo tanto, ha sido un año en el plano intelectual alucinante. Y sobre todo, también un año de descubrimientos, de amigos nuevos, de contactos nuevos con vosotros, con otros.
pero lo que más me ha aportado ha sido esa orfebrería interior de la lectura, la escritura. Creo que tal vez lo que es menos conocido de lo que yo hago, que es el ser una persona que con lo que más disfruta es cogiendo setas, yendo a la montaña, encendiendo la chimenea, charlando con mi mujer, poniendo un disco, es decir, he estado pasándomelo de vicio. Y por otro lado también es que me di cuenta de que aquello a lo que yo tenía miedo, que era estarme quieto o estarme en un sitio, pues me daba miedo porque no sabía lo bien que me lo iba a pasar así. Es decir, ahora mismo lo que más me preocupa es, digo, a ver si, o sea, no quiero volver a hacer lo que hacía, no quiero volver a tener que estar fuera de mi casa tantos días, lejos de la familia, lejos de mi mujer, de mi amor. Por tanto, ha sido un año que me ha permitido enfocar las cosas. Y creo, sí, ojalá se consigue, bueno, que vuelva a la salud, que la pandemia pase el tal, creo que como no rescalemos, como no volvamos a hacer un rescalado, un reseteado, un enfoque, una focalización diferente de nuestras vidas, me parece que no vendrá solo una pandemia, vendrán transformaciones mucho más dolorosas para nuestras vidas. Por tanto, yo he tratado de evitar el derrotismo, porque no me sirve para nada. He tratado de hacer esa cosa que llaman de al buen tiempo, al mal tiempo, buena cara. He tratado de ofrecer. Había días, por ejemplo, cuando hice el seminario Adorno, 30 y tantas sesiones, 40 y tantas horas de eso. Pero para mí fue una liberación poder hacerlo. Y poder hacerlo y poder sentir que había gente. Yo supongo que a vosotros pasa. A mí cuando hay alguien desde Perú, desde Chile, desde lugares donde he ido tantas veces y que ya no puedo ir y que tal vez nunca vaya a volver a ir, porque no creo que vuelva a esa dinámica, que me dice, profesor, saludos desde Curitiba, saludos desde Santiago de Chile, le seguimos desde Guatemala. Yo digo, misión cumplida. O sea, yo siento, a mí me apetece, me animan también los seguidores cercanos, pero esa gente que solo puedes llegar porque estás llegando a través de esto, esa gente me anima. Esa gente que a veces te dice, oye, como tú lo has dicho ahora, Rafa, este libro que me has descubierto, este autor que me has señalado, esta cosa que me has indicado, eh, esta forma diferente como de llegar a cierta gente y tratar a veces de hacer el payaso o de hacer una cosa más bromista y de tratar, pues me parece que tiene su importancia, o sea, tiene su interés. No le concedo la panacea, la manera de que vaya a cambiar el mundo esto, pero sí creo que hay una cuestión que tiene que ver con afectos, con vínculos, con formas de percibir la realidad. Y ya digo, este es un año, no lo olvidaremos, no olvidaremos el 2020, pero yo creo que cuando lo reenfoquemos, si tenemos esa capacidad, y sobre todo cuando elaboremos el duelo, ¿no?, de los seres queridos muertos, de la gente, de la realidad que nos rodeó, nos damos cuenta de que nos obliga a pensar un mundo futuro diferente. Y en ese sentido, bueno, es decir, es un año, sobre todo ya estoy sobre todo con esa cosa de que tienen que venir los mejores años de nuestra vida, ¿no? Por tanto, como uno dice, Baudrillard decía, this is the first day of the rest of your life, este es el primer día del resto de tu vida. Pues como cada día es el primer día del resto de tu vida, yo creo que estos días que pasaron, este año que pasó, fue catastrófico y por otro lado tuvo aspectos tremendamente inquietantes, provocadores, llamativos, te obligaban a pensarlo todo y yo es que había momentos que es que no me daba el día de lo que quería leer, ni de lo que quería escribir. Y esa cosa que yo creo que mucha gente no lo habrá podido vivir así, entiendo que hay gente que le han venido muertes a familiares, dramas muy jodidos, paro, precariedad, no sé qué. Sí, Y también, por ejemplo, tengo que decirlo, creo, lo digo, creo que hemos tenido suerte, y lo digo así, que estuviera en el gobierno en este momento de nuestra vida un gobierno socialista con Podemos. Lo tengo que decir. O sea, creo que si llegamos a tener en este momento en el gobierno una actitud más de empresarial, gerencial, etcétera, etcétera, véase Vox y el PP, a lo mejor no, pero yo creo que hubiese sido bastante jodido. Es decir, lo vemos en la idea que tiene aquí en el gobierno de Madrid la señora de hay que salvar la Navidad. Esto es, hay que salvar al Corte Inglés, ¿no? Porque lo que están salvando aquí es a los negocios de las grandes empresas, de las grandes marcas, ¿no? Y yo creo que esta cosa que se habrán equivocado mucho, pero que han hecho ERTES, que han hecho salarios de asistencia, que hoy han aprobado cuestiones que tienen que ver con los desahucios. Es decir, en este momento
para alguien como yo, que siempre cree que es bueno que haya un gobierno de izquierda, en este momento he dicho, menos mal, porque te digo una cosa, que haber hecho un gobierno con Vox y el tema de cómo hubiesen tratado el tema de los inmigrantes, cómo hubiesen tratado ciertos temas, hubiese sido poco jodido. ¿Eh? Entonces yo creo que, tal y como yo lo veo, un año súper complicado para todos, pero por otro lado, un año, un año Podría haber interesante. sido peor. Podría haber sido peor. Sí, Sí, sí. sí, sí. O sea, sí, hay gente que dice que nos tendría que gobernar. La derecha ahora están pensando que la lideresa futura sea Isabel Díaz Ayuso y hay un movimiento fuerte en Madrid para que ella capitanee al PP para las siguientes elecciones para presidenta del gobierno. Pues digo una cosa, esta de presidenta del gobierno puede ser un escenario para entregarnos todos para atraer a Raval de vicepresidente del gobierno. Es decir, si Isabel llega, pues de vicepresidente alguien que sea patafísico, porque son figuras, o sea, hay figuras que inquietan, ¿no? Como gente que parece que está empastillada, que no está bien empastillada, porque para estar empastillado hay que empastillarse bien. Pero hay gente que tiene una pedrada mental muy seria. Entonces, ha sido un año complicado. Pero vamos, cuando lo miro en retrospección, ahora, por ejemplo, que yo voy a pasar la Navidad solo, o sea, porque mi mujer está teniendo a su madre, tal, creo que es un año que nos va a dar muchas enseñanzas, vamos a extraer consecuencias, vamos a tener que enfocar cosas. Hay un desafío ahí social, colectivo, individual, mental, artístico. Hay cosas, no es anodino. Ha habido años de nuestra vida anodinos. O sea, ¿qué era el año 98? 1998. ¿Qué pasó en el 97? El siglo XX fue anodino, pero brutal. Era como que se acababa un siglo entero, se acababa el siglo XX y era que no pasaba nada. Hasta que llegó el atentado al World Trade Center, que nos despertamos, aquel siglo era bazofia pura y dura. Se acabó la posmodernidad y llega el siglo XXI y no era nada. Pero este año, el 20, hostia, este año nos ha obligado a cambiar la vida totalmente, Sí, totalmente. sí, Por tanto, totalmente. un año digno de pensar, un año para... La verdad que para mí también ha sido un año súper contradictorio por lo que dices, ¿eh? O sea, por un lado es cierto, pero por otro lado ha sido también, o sea, en cuanto al canal, ostras, yo estoy súper contento. Estoy muy contento de poder hacer estas charlas con vosotros, os digo. Lástima ahora que no pudiera estar el doctor Soriano. Em, pero, ostras, la cantidad de gente que he conocido, el tema de las tertulias abiertas también me ha gustado mucho. Lo de que pueda participar gente que, ¿sabes? Quien quiera puede unirse a la charla o cosas de estas. Y las entrevistas también han estado genial, la verdad es que sí. No sé, yo también estoy muy contento en general con lo que ha sido el transcurso de este año. Y nada, no sé, vamos a ver qué tal pinta el 21. Ojalá sea todavía mejor. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a acabar con un toque de optimismo. Pero sobre todo lo que nos falta es esas cosas que hace Soriano tan magistrales, que es cuando Soriano abrocha y hace el cierre, ¿no? Con el tono emotivo, ¿no? A mí me encanta. Sí, sí. Eso lo hace realmente genial. O sea, yo antes de que empezáramos las tertulias nuestras, yo la había visto un par de veces y me llamaba mucho la atención cuando entra en ese momento intenso, ¿no? Ese momento Se como que emociona, se sí. emociona, ese momento, y ahí le sale un poeta de la vieja escuela, pero muy interesante como poeta de la vieja escuela, y es cuando él ya como que el verbo le lleva hacia un mundo de verdad, belleza, bondad, de deseos que se deben cumplir, y notas que él mismo se está emocionando con lo que dice, pero lo está diciendo muy bien como a la manera de la radio antigua. ¿No? Y esa cosa que hacían nuestras tertulias, y sobre todo eso que dice al final de manténganse extraordinarios, ¿no? Manténganse extraordinarios. Yo la verdad, fíjate, al doctor Soriano, que tiene una cosa curiosa porque es un poco Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Es decir, tiene algo como que a veces lo veo, ¿no? Cuando él está con los colegas suyos, más en plan relax, ¿no? Tomándose una cerveza o tal, con este otro que no sé cómo se llama, que sale con un amigo suyo. Pichardo, Eduardo Pichardo. que está por aquí, creo que nos Está está por viendo. aquí, está en el chat. Desde aquí un saludo. Me encanta ver a los dos colegas, cuando sale Eduardo y él, que se les ve allí a los dos como dos cuates allí con una buena onda, ¿no? Una buena vibra los dos allí pim pam, charlando, como ya más, o sea, no necesitan subirse a ninguna escalera, ¿no? Como que están en el plano de bien, o sea, conformes, tranquilos, con el ritmo de gente que ya se ha pasado muchas noches
tomándose los tacos. O sea, han tenido ya varias experiencias de haberse visto medio caídos por el suelo. Y los veía a los dos, pim, pam, pum, como tal. Y luego a veces le ves a Soriano cuando hace esos directos también así más random, que es cuando más me gusta, ¿eh? Esas cosas más Sí, random. a mí también me encantan. Sí, sí, Va cuando está hablando un poco, pintando, ¿no? Y va hablando con la gente. hablando con la gente. Luego tiene los que tiene con nosotros, que en las tertulias nuestras nos acartonamos un poco más, ¿no? Como que esa necesidad como de teorizar, plom, 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 plom. Pero tiene un sentido del humor muy socarrón. Es un sentido del humor también muy común en México. Es decir, esa cosa que tienen de frente a nosotros los españoles, que somos muy dogmáticos en nuestra forma de hablar. Él tiene una cosa muy socarrona y sobre todo esos cierres que hace cuando como que nos ofrece la cosmovisión de que el arte no es solamente una patata frita, sino que hay una verdad que hace que sea emocionante estar aquí. Esos momentos donde hace eso, yo digo, qué bueno tener a Soriano al frente, ¿no? Pero bueno, imagino que siempre tiene el hombre mucho lío, ¿no? Porque está así. Sí, ya os digo, le comenté, me dijo eso que no sabía si iba a poder. Oye, que nos veamos mucho más, de verdad, buenas fiestas con la familia. Ojalá tengamos la posibilidad el año que viene de vernos en person, de vernos en persona y de quedar para hablar. Y Rayitos, ha sido un gusto haberte tratado y conocido este año. A Rafael ya lo conocía hace tiempo, pero sobre todo, además vosotros que sois, digamos, como dicen, Amanece que no es poco, ¿no? Todos somos necesarios, pero solo tú Prescindibles, pero tú eres necesario, eres le necesario. dicen al alcalde del pueblo. Exacto, pues como yo soy el más efímero y tal vez el que más pronto se retire de YouTube, es decir que, Nunca se sabe, nunca se sabe. sí, bueno, pero vosotros tenéis más eh, la voluntad, la capacidad, la vocación y también, en el fondo, la edad, ¿no? Es decir, que, digamos, yo no dejo de ser un dinosaurio en la red. Entonces, este momento Tyrannosaurus de la red, Bueno, bueno. no, sobre todo, mira, solamente me anima, como uno decía que tenemos aquí, decía en el chat que tenemos que invitar un día a Enrique Dussel a estar con nosotros en la tertulia, pues estaría divertido, porque el que es bien mayor, pues estaría bueno que un día viniera Dussel, que, que es... yo he seguido, por ejemplo, durante la pandemia, los cursos de Enrique sobre la estética de Hegel, y me encantaba cómo el hombre allí desde su despacho, desde su casa, se pegaba unas chapas sobre Hegel. Y entonces, como le seguía cada vez más gente, porque la gente fue siguiéndole, dado que daba los cursos de la UNAM abiertos, un día dijo, por favor, los que no sean alumnos, que no me sigan, que esto es un curso para gente que quiera aprender lo de Hegel. Entonces la gente seguía creciendo el número. Entonces un día ya dijo que él no quería, como que él no se veía de youtuber. No Entonces crezca, por favor, dejen de multiplicar. es el primer tío que no quería crecer. Entonces él dijo que no, que no, que no. Y entonces ya dejaron de emitir los cursos y él dijo, todos los que quieran seguir esto, doy otro, como que daba otro para el vulgo, para la generalidad, hay otro tal. Y la gente quería el curso duro, la gente quería el que no se entendía nada, el que era más complicado. Y entonces dije, qué bueno, el tío, él entendía todavía una dinámica más como de alumnos que seguían las clases y lo que la gente quiere en muchas ocasiones, lo habréis visto, hay veces que lo que quiere la gente que nos sigue es ocasiones en las que se digan cosas, o sea, que se digan cosas y que se reflexione y que se planteen cosas. Que a veces creemos que esto es algo que a mí me deploro, que es pensar que lo único que quieren los demás son chorradas. Eso es mentira. También nosotros no queremos, nos gusta que haya humor, que haya tal, pero si solamente le ofreces a los demás tonterías, les estás insultando, les consideras tontos y es mentira. Los que nos siguen, muchos de los que nos siguen, son más leídos que nosotros, son más cultos, tienen perspectivas excelentes sobre el arte, conocen el mundo y leen cosas y están súper preparados. Por tanto, cada vez que no les tratamos a la altura que creemos que debemos tratarle, les estamos despreciando. Yo, por ejemplo, a mis alumnos jamás se me ocurre pensar que son iletrados. ¿Por qué? Porque yo lo crea. Que es que con que haya uno que esté metido, ya le estoy despreciando. Yo prefiero muchas veces subir el listón para que se vea un horizonte de yo algún día salto esa barra, que poner el listón al ras y todos lo pasen así, pim, 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 y digan, qué fácil es, ¿no, señores? Lo más interesante en esta vida es cuando ves una montaña y una piedra ves y dices, yo no llego ahí arriba, ¿verdad? Y subes, subes, subes y te ves en la cima de la montaña y dices, hostia, he conseguido subir. Ese momento en el que tú el esfuerzo consigues y llegas arriba, dices, lo has conseguido, chico, y además lo has conseguido con coraje, con tenacidad, valor, con un poquito de potencia que te surgió y sobre todo que no te sentiste desbordado por los acontecimientos. Por tanto, ánimo a todos.
Y de verdad, que nos vemos pronto y con el turrón comido, ¿vale? Bueno, oye, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí. Gracias a Jorge JM por unirse al canal, la primera persona que se ha unido al canal. Lo agradezco mucho. Y muchas gracias a los dos por estar ahí, ya digo. Y desde aquí, un fuerte abrazo al doctor Soriano. Espero poder, yo que sé, que podamos tener un encuentro con los cuatro, que me encantaría. Pues nada, que tengáis una buena entrada de año, si no nos vemos antes del 2021. Y como siempre, ha sido un placer poder estar con vosotras y vosotros. Igualmente para vosotros. Besos.